tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Es lunes, nosotros largamos los domingos. En una agenda rarísima del presidente y en un día donde nadie tiene el control de la economía. ¿Quién está manejando esto? Yo les diría, ¿quién ordena esto? Y cuando digo esto, lo digo a propósito. Esto incluye la economía, el orden político. Se suponía, lo hablábamos recién con Luis, que la toma de distancia, el apartamiento de Alberto Fernández estaba en la línea ilusoria de que, corrido Alberto Fernández, se iba a ordenar el frente político y que el mercado buscaría tal o cual señal. Desde acá, desde este humilde programa, dijimos, ¿qué tiene que ver lo que está viendo el mercado de la interna peronista con las medidas económicas que espera realmente el mercado? Lo que dijimos siempre es, acá no hubo nunca la intención de hacer un plan de estabilización, fue un plan llegar y el plan llegar con la sequía se quedó sin nafta. Pues bien, en esa falta de control y en ese bolsillo tuyo, mío, nuestro, que es más pobre, porque el dólar informal hoy subió a 464, 463, digo, realmente somos más pobres que ayer o que el viernes. En ese contexto hay expectativa, sobre todo en el peronismo y en el kirchnerismo, para ver si la señora Cristina Fernández de Kirchner ordena el discurso y ordena las ideas. ¿De qué modo? Acá, en este Teatro Argentino de La Plata, va a hablar el jueves Cristina. Y atención con esta expectativa. Este teatro es un teatro especialmente importante para la historia del kirchnerismo. Ahí se anunciaron candidaturas, ahí se anunció, nos contaba Pablo de León, la ley de medios en 2019. Bueno, fue acá. Refaccionado casi un templo, un lugar del kirchnerismo. La expectativa es muy grande porque hoy el núcleo duro, el gobierno y sobre todo el kirchnerismo no tiene lo que hoy se llama storytelling, es decir, algo así como, ¿cuál es la narración? ¿Qué estamos diciendo? ¿Por qué digo esto? Porque en teoría se van a homenajear los 20 años de la llegada del kirchnerismo al poder. ¿Y cuál es la paradoja? Que el kirchnerismo, que va a celebrar 20 años de su llegada a la República Argentina como tal a nivel nacional, está viviendo el peor momento de cualquier ciclo hasta ahora kirchnerista. Recuerden que Alberto en su helicóptero y aún en Narnia, en la casa de Mex, este es un gobierno kirchnerista, elegido por Cristina, y el ministro de Economía con total aval de Cristina, a pesar de que es Sergio Massa y 2013 y que los voy a meter presos a los ñoquis de la Cámpora, a pesar de todo eso, hoy juega con la camiseta del kirchnerismo. Massa hoy está fichado en el kirchnerismo. Este es un gobierno kirchnerista. ¿Qué va a decir Cristina? Hay mucha expectativa. La verdad, te lo va a contar Pablo, Jessica, no se tiene muy claro, si bien es imposible, está muy blindada en general la agenda de Cristina, no se sabe qué va a decir, no está muy claro que vaya a anunciar ni quién ni cómo. ¿Y por qué? Y porque la reina está desnuda, no hay un plan ahora, básicamente, porque no hay un sucesor, porque para haber un sucesor tiene que haber una idea. Esto no es una cuestión de nombres, es una cuestión de ideas. ¿Qué incentivos tiene ahora el gobierno a hacer ajustes o acomodar la macro? Ninguno. Si lo que quiere es llegar a la otra orilla. Esto es lo que va a pasar el día jueves. Y la reflexión final tiene que ver con esto. ¿Hay algún candidato mejor ahora que Sergio Massa? La verdad, cuando revisás y revisás, no hay otro mejor. Está Scioli, pero Scioli quedó más del lado de Alberto que de Cristina, siempre le desconfiaron. Máximo sí tiene buena relación con Massa. Y la pregunta que engloba todo esto, y es, ¿qué herramientas nuevas podría tener Sergio Massa siendo presidente que no tiene hoy como ministro de Economía plenipotenciario y con el aval total de Cristina, de la Cámpora, del peronismo, de la CGT? Tiene a todo el peronismo alineado Sergio Massa y la tiene sobre todo a Cristina Fernández de Kirchner. La gran pregunta es, Sergio Massa, si fuera ungido o elegido para presidente, ¿qué conejo nuevo tiene para sacar de la galera que no tiene hoy, que ya goza de todo el poder? Momento de desconcierto absoluto, único en los 20 años de vida del kirchnerismo. Un momento conflictivo para vos, para todos nosotros,
básicamente por la economía. Y veamos finalmente la invitación oficial. Esta es Cristina. El jueves que viene participaremos de la presentación de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner en el querido y restaurado Teatro Argentino de La Plata. Y se va a producir, acá tienen el póster, se va a producir una obra de teatro. Cristina va a fingir saber cuál es el rumbo, algo va a tener que decir, y los que están abajo van a fingir también, como en una obra de teatro, que eso es verdad. De eso se trata una obra de teatro, lo que va a tener lugar el jueves, y vamos a estar todos viendo si hay un rumbo, un sucesor, o si sigue el desconcierto. Los invito a la mesa, vamos a saludar a quienes me acompañan. Está Lucía Salinas. ¿Qué Hola, tal? Lucía, te va a contar, Buenas hay noches. novedades de las escuchas, de los hackeos. Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Jessica Bossi. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Ay. Me gustó el espacio que hizo. Claro. Sí, ¿Cómo? pues tenés cartel, Tipo participación especial. claro. Me gustó. Sí. Bueno, pero porque está bien. ¿Ah, fue eso? Estaba esperando Claro. si entraba un PNT, un chivo o algo, todavía no lo En conseguí. cualquier momento. En cualquier momento. Sí, fue un destaque Bazán. Eso lo destaqué a Claro. Bazán. A Con una pausa. Alberto lo Participación hace especial. Robert De Niro. ¿A vos qué actor ¿Quién te hace? gustaría Claro, que ¿quién haga te de vos? hace? Alfredo Casero. George Clooney, no. Está muy bien. George Clooney. Sí, está muy bien. Como Cloni, como le diría Melconian. Clooney. John Clooney, como dijo Melconian acá. Tienen un aire. Bien, ya que estoy torcido para este lado, Sí. larguemos con esta cuestión. ¿Está por anunciarse algo? Hoy la economía fue muy mala, hay un disciplinamiento social absoluto, no vuela, no les digo una piedra por suerte, ni una palo, nada. Sí. Y hay un terremoto económico. Sí, la sensación es minuto a minuto. Hoy hubo mucha especulación porque Miguel Pese, que es el presidente del Banco Central, tuvo una reunión con Alberto Fernández en la Casa Rosado cerca de las 4 de la tarde. No estaba anunciado en la agenda, porque si uno revisa la agenda presidencial todos los días, tiene una actividad como máximo y es muy protocolar. En este caso llamó la atención porque se sabe además de la interna que tiene Pese con Sergio Massa, el ministro de Economía, que controla casi todo, pero no absolutamente el Banco Central. Y la semana pasada lo que había pasado es que en este contexto de inflación alta y también de escalada del dólar, Massa esperaba que el Banco Central subiera un poquitito más la tasa. Lo hizo el Banco Central, no lo hizo tanto porque, bueno, hay una cuestión de no matar la economía. Entonces hubo muchas versiones al día de hoy, pero lo que están diciendo es que no hay un anuncio ahora inminente. Bien, Pablo. Bueno, esa reunión que bien cuenta Jessica duró 2 horas. Así mostraba nuestra colega Liliana Franco el ingreso de Miguel Pelle a la Casa Rosada. Casi 2 horas, en el cual ahí lo vemos entrar. Obviamente una carga pesada sobre sus hombros, con el dólar que llegó a los 465. En el Ministerio de Economía dicen que Pelle se fue con unos cuantos retos y un llamado del presidente a ponerse a ordenar un poco este lío. Le están pidiendo medidas, no hay medidas a la vista. Y por el contrario, Sergio Massa se mostró en una cuestión vinculada a Edesur. Un poco anacrónico estar hablando del tema de Edesur ahora, porque aparte estaba el interventor de Edesur, Jorge Ferraresi, y un grupo de intendentes. Y cuando hay intendentes bonaerenses, ¿de qué se habla? De las elecciones, no se habla del tema del dólar. Así que vemos un gobierno ocupado en viajar en helicóptero, dar entrevistas relajadas. Y le faltó solo zapar, porque en ese programa de Merck Tiberia se suele haber zapadas musicales. Sí. Bueno, algunos esperaban que el presidente tocara la viola, afortunadamente no lo hizo. Bien, las batallas difíciles, así dijo Sergio Massa. Las batallas difíciles es cuando uno más muestra la templanza. Claro, eso es Massa diciendo, bueno, en este momento hay que estar tranquilos. Obviamente desde el Ministerio de Economía están diciendo que Pelle está haciendo todo mal y que Massa está enfocado en el viaje que tiene dentro de poco. Hoy viajó una delegación argentina al Fondo Monetario para hablar con técnicos, pero se espera el viaje en el Massa en el cual se ilusionan en que tenga un adelanto del fondo. Paradójico con el póster que vos mostrabas, porque si lo repasamos nuevamente si se puede, la exposición de Cristina hacia el hombre que hoy tiene las mayores chances de ser su candidato. La exposición del jueves es hablando mal del fondo. Bien, es paradójico y es una muy buena observación, que es, ahí lo tienen, clase magistral de Cristina. Y si bajas, bien, ahí lo tenés. A ver, la Argentina ¿qué más? Circular, el FMI, y Osvaldo Bazán lo va a ver que está más el cerca FMI que yo. y su historia, receta de inflación
y recesión. Exactamente. Sí. Entonces, Es hermoso, digamos. Claro. Fragmentación política y concentración económica. ¿Cómo ayudar a tu ministro de Economía? Se llama la charla. Mientras necesitas del fondo. ¿Ustedes recuerdan cuando Alberto fue a Biden? Lo recibió Biden y lo primero que dijo, con una honestidad tremenda, Alberto Fernández dijo, fuimos a pedirle un puente para llegar a diciembre. El puente es plesguita, básicamente, adelantos de dinero. Pues bien, mientras vos le pedís al carpintero que te arme el puente, puteás al carpintero. Perdón, que lo digo porque es más claro. Sí. claro, pero no es cualquiera, es el administrador el que está puteando. Claro. Porque el que está haciendo esta charla el jueves, cuando Massa esté tratando de conseguir este puente, ¿qué se habla? De 10.000 millones de dólares para llegar, para que el gobierno llegue, para que el plan llegar tenga nafta. Bueno, la que insulta esto es la vicepresidenta de la Nación, la jefa política y la que quiere tener centralidad política para definir las candidaturas. Los dos grandes apoyos de Sergio Massa, ¿quiénes son? El Fondo Monetario Internacional y Cristina Kirchner. Exactamente. Con lo cual, no parece que no tiene ningún sentido esto, que Cristina se armó como ella pidió este acto. Ah, dato. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué le sirve a Cristina esto en este momento? Bueno, punto uno, quiere hablar. Lo decidió después del anuncio de Alberto Fernández de bajar su candidatura a la reelección. Se lo hizo a medida porque le inventaron esto de que se abre una escuela, Néstor Kirchner. Yo estaba revisando las redes, esa escuela tiene 2, 3 tweets, o sea, arrancó hace 10 minutos, y da esta clase magistral, que una clase magistral se da en general, es una universidad y demás. O sea que ella eligió un tema, eligió un título, pareciera ser que quiere ir en ese camino, pero lo hace en La Plata. Provincia de Buenos Aires, tierra donde gobierna Axel Kicillof, donde ella presentó su candidatura a senadora cuando los Kirchner se pelearon con Duhalde, su 2005. candidatura a presidenta en 2007. 2007. O sea, es un lugar muy preciado y muy simbólico, donde algunos creen que no va a terminar anunciando nada, por una cuestión de tiempos y por una cuestión de que el candidato único y de consenso sería Massa. Pero a Massa no le están saliendo las cosas. ¿Qué opinará, por ejemplo, hablando de Massa, Juan Grabois, si fuera Massa? A ver, vamos a escucharlo. Si va Massa de candidato a presidente, mi querido compañero Guado de Pedro, candidato a vicepresidente, y me llama Cristina Kirchner y me dice, baja la lista y te damos toda la lista de diputados y senadores. Le digo, Cristina, ni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza, vendepatria y cagador de Massa. No hay forma. No hay forma de que nos volvamos a comer un Scioli, un Alberto. No me lo vas a poder explicar. ¿Cómo decirte, Juan, que ya está ocurriendo? El futuro llegó hace rato. Ya es casi primer ministro. Claro. Sergio Massa, además de ministro de Economía. Igual ¿O no Grabois es? me parece que está haciendo un poquito de ruido porque él quiere jugar en la PASO. Y algunos dicen que no estaría mal que si hay un candidato de centro-derecha, Massa, Scioli, haya un Grabois para que junte votos y no deje afuera de la discusión a lo que sería los sectores más silvestres, más de izquierda del Frente de Todos. Porque yo no me imagino a Grabois diciéndole una cosa así a Cristina, Sí, en el cual eso todos pensaba. van y muy reverenciados. Igual, un dato importante de lo agrego a lo que decía. Déjame una cosa. Sí. ¿Ustedes ven la realidad paralela que se construye con la narración? Grabois está diciendo algo que es obscenamente mentira. Ya está Massa dentro del gobierno. Ya lo votaron. Ya está negociando con el FMI. Estás hablando ¿A con quién gente, le habla? Estás hablando ¿A con gente chicos que de está 5 diciendo vamos a años? volver. Cristina va a volver. ¿Entienden que esto ese cuando es es vicepresidenta hace 4 años? Dicen que está proscripta cuando todos sabemos que no. Digo, Pero viven en ese mundo. Perdón, es coherente lo que dice Grabois. ¿En qué sentido? No puede en un mismo partido haber dos posiciones que sea una acordar con el fondo y otro estar en contra del fondo. Uno estar cerca de Estados Unidos y otro estar cerca de China. Sí, el peronismo. El problema es ese, El peronismo. ¿no? O sea, yo entiendo lo que peronismo vos es eso. marcás, pero pero en el gobierno no puede haber esa discusión, no puede dar, no es una Sí. diferencia de tercero o Yo estoy cuarto. de acuerdo. Pero Vos hay estás gente ahí diciendo- abajo en ese escenario que Sí. dice, es verdad, Juancito, Sí. tiene No, razón, qué barbaridad, Massa. Que Dios no permita Sí. que el plato volador de Massa Y si- aterrice y acá si sobre Massa el Instituto y si Massa Patria. es candidato, ¿no lo van a votar? Si no tienen otro, ¿qué van a hacer? Digo, ¿Quién Grabois y la gente que lo aplaude. Osvaldo, ¿qué dijo Castañeto al titular de la FIPOI? Para donde vayamos, vamos. Donde diga Cristina que vamos, vamos. Ahí lo tenés. Si Cristina lo dice, bancamos.
Te lo dice Castañeto. Pero que es Castañeto titular. no es nada más que titular. Castañeto es el segundo de Alicia Kirchner en la agrupación Colina, que vos decís son de las agrupaciones más de izquierda, supuestamente. Colina la preside Castañeto, con lo cual forman parte de esta historia. Para complementar esta cuestión así tan gráfica de lo que es el peronismo, lo que vos decís es muy coherente, pero el peronismo es eso, tener a Perón arriba al balcón diciendo una cosa y a los jóvenes imberbes yéndose a los gritos. Esta charla del jueves la organizan dos hombres del peronismo. Víctor Santamaría, el jefe de los encargados, un hombre que hasta hace poco era amigo íntimo del presidente Alberto Fernández, y Nicolás Trota, quien fue el primer ministro de Educación de Alberto Fernández, forman parte de esta escuela de gobierno, que son las que van a dar la charla y que, como decía Jessica, hay una invitación para que Cristina hable. Bien, un tema de Cristina tal vez sea, y le pregunto a Lucía Salinas, en los temas judiciales, la proscripción, hoy, después lo vamos a ver, pero Luciani pidió la figura de la asociación ilícita, Cristina pidió su absolución. Puede haber mucho componente de me persiguen en el acto. Sí, es posible que esté presente porque aparte ocurrió algo, como todo se ha digitalizado, la apelación de Cristina Kirchner, lo que nos contaban hoy en Comodoro Pi, se iba a presentar mañana a primera hora. Pero vieron en el sistema hoy que ya estaba cargada la apelación del fiscal Luciani e inmediatamente cargaron la de la vicepresidenta a modo de respuesta. Lo que ya sabemos que iba a ocurrir, el fiscal Diego Luciani dijo que Cristina Kirchner tiene que ir presa 12 años por haber sido jefe de una asociación ilícita. Cristina dijo que era inocente, que no había pruebas, que en ese juicio no hubo un solo elemento para encontrarla responsable de los delitos que le atribuyeron. Cristina está condenada por administración fraudulenta y entre los argumentos centrales de la vicepresidenta, el abogado Carlos Beraldi dijo lo siguiente. Ahí tenés. Hubo presiones para que la condenaran injustamente a Cristina Kirchner y como consecuencia se la inhabilitara para cualquier cargo público. En la extensa apelación que presentó el abogado de Cristina Kirchner, hubo todo un apartado titulado la vinculación política de los jueces. Y ahí hicieron todo un descargo netamente político. Hablaron de la proscripción, hablaron del lawfare, hablaron de cómo la persiguieron y el abogado utilizó otra expresión. Cristina Kirchner es la mujer más perseguida con denuncias de los últimos 15 años. Con esto lo que están diciendo es, no hay elementos jurídicos, solo la quieren proscribir. A pocos días de que Cristina Kirchner vuelva a aparecer en la escena política. Bueno, probablemente mucho del discurso tenga que ver con eso, que es una narración en la cual el kirchnerismo se siente cómodo, ¿no? Yo lo que no sé es, de verdad, ¿Cristina tiene a alguien para sorprender? Porque digamos, a veces se le adjudican poderes sobrenaturales de que puede sorprender, así como te sorprendió con Alberto, ahora te sorprenderá con un truco que jamás viste ni en Las Vegas con Copperfield. Sí, ¿Puede ocurrir esto? La sorpresa de Alberto, bueno, ya sabemos cómo funcionó. Lo interesante que me parece que ha pasado hoy es la sociedad está totalmente desamparada. Hoy estuvimos todos sabiendo que no podemos organizarnos ni para mañana. No sabemos mañana qué vamos a hacer. No sabemos mañana cuando vamos al supermercado con qué nos vamos a encontrar o cuando tengamos si es que nos encontramos con algo. Y ninguna de las tres personas, porque paradójicamente todo el tiempo estamos diciendo que hay tres personas manejando el poder, ninguna de las tres personas que maneja el poder, Fernández o Massa, dijo una sola palabra a esta sociedad que está totalmente agobiada, que no puede pensar qué va a hacer mañana, porque o va a tener un corte en la calle, o porque no le va a alcanzar la plata, o porque va a haber paro de colectivos, o porque puede tener un problema de seguridad, y porque no sabe ni siquiera cuánto valen los pesos que tiene en el bolsillo. Y nadie, ninguna de las tres personas que se supone están a cargo del país, nos dijeron nada en todo el día. Está con nosotros Martín Tetaz. Hola, Martín. Buenas noches, ¿cómo están? Este dólar de 4.62, 4.63, ¿es un dólar? Hay algunos que te dicen, no está tan... Lo que pasa es que estaba retrasado y si vos ves la inflación, como si eso nos consolara de algo. Y otro dice, no, este es un dólar ya de temor. ¿Qué dólar es esto y qué puede pasar? Tenés la bola de cristal que es el vaso de agua. A ver. Ahí está. Mirá, en la corrida de Guzmán en octubre del 2020... Vos sí, por favor. No, bueno, gracias. Porque ellos eran compañeritos de banco en la nata. Hablando en serio, en la corrida de Guzmán en octubre del 2020 se fue, ¿te acordás? A 195. Esa semana
Se habían ido 120.000 millones de los bancos, la gente había sacado la plata de los bancos, había ido al dólar, el dólar se fue a 195. Hay ilusión monetaria en la Argentina, entonces la gente cree que 450 o 460 es récord, no es récord, es barato 450 o 460. En el momento ese, en octubre del 2020, se fue a 195, que son 750 pesos de hoy. Quiero decir, el dólar ya estuvo a 750, entendamos esto. El dólar ya estuvo en Argentina a 750. Hoy está más barato de 750. Quiere decir claramente que no es una situación de pánico. Si hubiera una situación de pánico, veríamos una salida masiva de los depósitos a plazo fijo de los bancos en pesos y una corrida de esos plazos fijos al dólar. Eso no está ocurriendo. No es idea. Ahora, la inflación va a una velocidad, yo digo, la inflación es la velocidad a la cual corren los precios, para ponerlo gráficamente. Antes de pasar a la inflación, no es normal no, es que están atadas las dos 20 cosas. pesos, está bien, Martín. Están atadas las dos cosas. Sí, es perfectamente normal. Anuncios políticos viernes, lunes 20 mangos suben. Sí, es perfectamente normal porque es menos del 5% el valor del precio de las cosas y todo sube en Argentina. Pero 62 pesos en 10 días. Está bien, pero yo te digo una cosa, te vas a comprar un alfajor que salía 400 la semana pasada y ahora sale 500. Te vas a comprar, esto es lo que pasa con todos los precios de la economía, lo que pasa es que no le prestamos tanta atención al alfajor o a la milanesa. Voy a discutir esto. El alfajor sube, te diría, con un gráfico previsible. El dólar no sabemos. ¿Sabés que sabemos no? que siempre ¿Sabés sube. que no es así? ¿Sabés que no es así? A ver, si vos tomás los precios por separado de la economía, todos los precios de supermercado, no es cierto que todos los días suben todos los precios de la manito. No es así. Hay precios que remarcan en un mes, hay precios... Por ahí la carne no subió durante un montón de tiempo y de golpe la carne te sube en un mes, de golpe 30, 40% en un mes. Hay precios que no suben, que están estancados durante un tiempo y que suben de golpe. Eso, cuando tenés un fenómeno inflacionario, es perfectamente normal. Ahora, por eso iba yo a la inflación. La inflación que tenés en Argentina es tan alta, alimentos y bebidas corrió al 9,3% el mes pasado. Esa es la velocidad a la cual va. Si vos tenés 9,3 todos los meses, eso da 190%. 190% es como ir en un auto a 190 kilómetros por hora, ¿me entendés? Entonces, cuando vos vas en un auto a 190 kilómetros por hora a Mar del Plata, mi pronóstico no es bueno. Mi pronóstico es que si no frenás rápidamente, tenés muchas chances de tener un accidente. Después me vas a contar una historia del no sé de quién, que conoce a uno, que una vez llegó, Menem en la Ferrari. Bueno, sí, pero lo más probable, yendo a 190, es que si mordés la banquina, si tenés el menor problema, sea un accidente grave, sea una hiperinflación. Entonces a mí no me preocupa tanto lo que pasó con el dólar, sí me preocupa mucho la inflación. La inflación es grave y el gobierno no está teniendo ninguna respuesta en materia inflacionaria. Yo digo que la mejor respuesta que puede hacer el presidente en esa materia es renunciar a la política monetaria inmediatamente. Decir, a partir de mañana mando una ley al Congreso, va a ser plenamente independiente del Banco Central, que sea profesional, que sea independiente. Yo no tengo más nada que ver con el Banco Central, ni el que viene, Pero, ¿y qué ni el presidente que viene tampoco. Martín, ¿qué tendría que hacer pese hoy, por ejemplo? Problema del Banco Central independiente. Está bien, no importa. Ese es un pero problema banco, de la gente. Pero para, esto es muy importante, esto es muy importante. Pero con la señal en un sola banco no central, basta. en un Banco Central independiente, a mí no me importa lo que haga el Banco Central independiente, ni se tiene que meter la política, ni tengo que opinar yo sobre lo que es un problema del Banco Central completamente independiente y profesional. Si hubiera un Banco Central independiente y profesional, la gente tendría certeza. No lo hay. La gente tendría certeza, pero sí lo hay, tampoco lo Nunca había. lo hubo. Está bien, pero ese razonamiento, por eso, No lo claro. hay con el por eso peronismo, estamos ni como con estamos. radicalismo, ni con Cambiemos. Por eso estamos como estamos, pero cuando ese mismo razonamiento era igual de válido en Perú hace 20 años atrás, en Chile hace 30, en Brasil hace también hasta el 94, en Paraguay, en Uruguay, en todos los países de América Latina. Todos ahora tienen un banco central más independiente que el nuestro. Pero si fuera Algunos más, ahora, otros menos. escúchame, esta es la varita mágica. ¡Ping! Ahora Pelle es independiente, se Perfecto. sacó la remera, no es de nadie, se sacó el collar y la correa. ¿Qué hace? nos salvamos de una hiperinflación. ¿Por qué? Porque ¿Qué es para lo que él empezar, hace? porque ¿Deja de dos emitir? cosas. Para empezar, no le presta más plata al Tesoro, deja de emitir, no le presta más plata al Tesoro. ¿Y qué deja de Para pagar seguir la para él? firma, cuando él firma un billete, porque él te da un billete cualquiera, yo cada vez tengo menos acá, pero él te da un billete cualquiera, está firmado, acá está chiquitito, no se va a ver porque no tengo una Levantá cámara acá porque atrás, es el Zócalo, pero se va a ver levantá. acá que tengo una firma, que es la firma dice presidente BCRA, muy chiquito, apenas, Sí, está no bien. lo veo yo, no lo va a ver la cámara, pero es muy pequeño. La firma del presidente del Banco Central, esto es un pagaré, te lo está firmando un señor que hoy depende de Alberto Fernández. ¿Vos le tomarías un pagaré a Alberto Fernández? ¿Cuánto pensás que vale hoy un pagaré de Alberto Fernández? No sé, vos dame el billete. Bueno, te lo doy, te lo regalo, no vale nada esto. Estos son $2. $2. Pero Jessica te dijo vas a comprar algo. nada. ¿Qué dejas de pagar? Claro. Vos no emitís. No emitís. Y ¿Qué no en la pagás? vuelta alguien deja de cobrar. Después vemos
nos agarramos todos de la mano y cuando decimos ya, todos Que le renunciamos. dejen de pagar la jubilación a Cristina, que dejen de pagar los No va a subsidios a la pasar. gente, que dejen de pagar los subsidios estrambóticos que pagan para sostener precios artificiales de la mitad de las cosas en Argentina, que dejen de pagar el curro de los sobrecostos de la obra pública que se hicieran. Nosotros hicimos un proyecto para que el Estado compre y haga obras públicas en uvas. Entonces, lo presentamos el año pasado en el Congreso. Si eso ocurriera, el Estado gastaría 3 puntos menos del PBI en las compras. Entonces lo podríamos, mira, en 2 minutos te di tres cosas en las Pero cuales el todo Estado eso puede no ahorrar. ocurre ni en un mes, ni en 10 días. ¿Cómo no? La política digo. de compras automáticamente empieza a Pero comprar hay el Estado cosas con uvas No, y está pero bien, hay más pero cosas barato. démosle chance que estructurales. él tiene una idea, porque si no es la histeria hecha televisión. ¿Qué harías? Tal cosa. Ah, no, pero eso no se ve. No les alcanza la No, plata no es que que hagan no lo se mismo. pueda- No, yo lo que digo no es que no se pueda hacer. No se puede hacer en el corto plazo, en la forma inmediata en la que lo que se evidencia es que necesita Está bien, pero perdóname, la yo te economía hago un argentina para Está salir bien, un poco adelante. Está bien, pero yo te hago la siguiente pregunta, Lucía. Si a vos te bajan el ingreso mañana, anulo Mufa, ¿no? Te lo quiero decir. Si a vos en el canal te bajan el salario o en un familiar tuyo se queda sin un ingreso, ¿qué hace? Lo que hace cualquier familia, se tiene que ajustar y se tiene que organizar. Bueno, que cobre menos el presidente, que cobremos menos nosotros, que cobre menos la gente que vive de la política, que en algún momento se tiene que terminar. En algún momento se tiene que terminar. Sí. Porque sabes que si viene una hiperinflación en Argentina, todos van a cobrar menos. Martín, No sé, como economista explicaste claramente que este dólar es barato, que no te preocupa que haya aumentado este porcentaje en un solo día. Ahora, como economista, como político, ¿vos te das cuenta de lo que eso le pasa a la cabeza de la gente en el día de hoy? Que vio que el dólar estaba en 4.40 y termina en 4.60. Pero hay ilusión monetaria en Argentina. La gente cree que el dólar es récord. Entonces nosotros necesitamos muchos años de educación financiera en las escuelas Martín, también. Digamos, el dólar sube, la lata de Todo atún sube, no que sube. junta él, pero por Dios, pero mi salario no sube. Chicos, O sube más sí despacio. sube también, no sube a la misma velocidad. Tu salario en dólar blue sube a la misma velocidad que subía. No sube todo junto ahora, pero sube cuando te entra una paritaria. Y cuando te entra una paritaria sube Pero 10, yo quiero 15%. abrazarte, pero cuando llega la paritaria llega Pero 3 meses no hay tarde. no hay nada en Argentina, salvo las tarifas que congela el gobierno, que no suba. Y todo sube a la misma velocidad, más o menos. Todo sube aproximadamente Martín, 100, hay un 110%. hay un descalce. Textiles, ¿sabes cuánto sube? ¿Sabes cuánto sube el saco este? ¿A qué velocidad sube? Textiles especialmente. No, La ropa tiene su propia paritaria. alimentos Pero- subieron 9,3 el mes pasado. Bien, lo que en yo- un mes. Pero lo yo que se ve es que está escalando, Martín, el dólar, y esto Claro, tiene sí. en la dimensión política, ¿sabés lo que Eso. significa? Pero Eso. paren. No me pongan en un lugar que no me quiero poner yo. Lo que estoy tratando de que veamos todos es que no es el dólar, es como, ¿viste la frase de Clinton? ¿Es la economía estúpido? Bueno, es la inflación estúpido, sería la frase acá, ¿no? Es la inflación estúpido. Es el no es el ritmo dólar. a la que va la inflación. El dólar no se está moviendo en ningún lugar del mundo. Lo que pasa es que se está derrumbando el peso. Cuando vos vas por el tercer subsuelo, el primer subsuelo a vos te parece alto. Pero no está alto el primer subsuelo. Vos que lo estás mirando del tercer subsuelo te parece que es alto. El peso es el que se está derrumbando. Y se derrumba contra todos los bienes de la economía. ¿Por qué sería la excepción el dólar? ¿Y Bueno, qué harías con el dólar oficial? pero- Porque el dólar oficial ese sí está en el Tiene fondo Tiene que haber un amarillo. solo dólar en mentiroso. Argentina. No puede haber 14 Me dólares evaluarías. distintos. Tiene que haber... No, depende de las reformas que hagas. El precio del dólar en Argentina refleja lo que la política hace o no hace, para decirlo más claramente. El dólar hace en Argentina el trabajo que la política fracasa en hacer. Entonces, si la política hiciera las transformaciones que yo quiero hacer en Argentina, si la política hiciera una ley de emergencia laboral para las pymes que rehabilitara el mercado de trabajo, si la política hiciera una reforma impositiva que bajara los impuestos a las exportaciones y a la producción, si la política hiciera una reforma profunda del Estado en la línea que lo empecé a contar recién, y si la política hiciera una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que le diera total independencia y una convertibilidad con Brasil, yo te puedo asegurar que el dólar de equilibrio sería mucho más bajo, Todo junto incluso por de el lo que es cambio el dólar quiere eso. oficial de ahora. Bueno, Todo junto pará. por el cambio, ¿querés eso? La que mayoría, decís? claro, sí, totalmente. Las 4 grandes reformas, sí, las diferencias en Juntos por el Cambio son de cómo hacer esas 4 grandes reformas. De sintonía fina esas 4 grandes reformas. Pero todo el mundo en Juntos por el Cambio está convencido que hay que hacer una reforma del Estado, todo el mundo está convencido que hay que hacer una reforma de los impuestos, todo el mundo está convencido que hay que hacer una reforma de las leyes laborales y todo el mundo está convencido que hay que hacer una reforma monetaria profunda. Eso no hay ninguna duda. Muy bien. ¿Hablaste vos personalmente con algún secretario general de gremios o con alguien de manos peronistas significativas que te digan, mira, hoy yo no te lo puedo decir, pero acompañaríamos reformas estructurales? Pero por supuesto, ¿sabes por qué? Sí, ¿sabes qué te dicen? ¿Qué? En el off, no te lo reconocen públicamente, Sí. te dicen en el off. Que cuando el empleo se estanca,
ellos estancan la fuente de generación de empleo. Por supuesto. Hay un solo sector gremial que no quiere que el empleo se recupere, que es el sector gremial que se reproduce en el cargo porque siempre votan los mismos. En un gremio en el cual no crece el empleo, siempre votan los mismos. Cuando crece el empleo, los únicos que tienen miedo dentro de los gremios son los que tienen miedo de perder algo de poder político porque entran trabajadores nuevos que no saben a quién van a votar. Entonces no tienen captado ese trabajador que es un trabajador nuevo que va a entrar. Pero desde el punto de vista del ingreso, el ingreso de los gremios depende de un porcentaje del salario del trabajador. Así que a los gremios les conviene que haya más empleo, no que haya menos empleo. Bien, pero hablaste, vos, no, decime el pecado, no el pecado. Por supuesto. Hablaste con gente de lo más importante. Si querés te digo la inicial del pecador. Sí. Del pecado. Dale. Bueno, es uno de los gremialistas más importantes de la Argentina, que es una persona que en el off es muy razonable y entiende perfectamente cómo funciona el mercado de trabajo y que por lo tanto, y es uno de los gordos, y que entiende perfectamente cómo funciona el mercado de trabajo y que esas reformas son necesarias para Argentina. ¿Y en el ON qué dice? Después hay que discutir. En el ON, no, que bueno, que los trabajadores hay que defenderlo, pero... Entonces es un hipócrita. Bueno, está bien. Sí se lo vos, qué sé yo. Bueno, está bien. El tema es que la vida de las personas es en el on, no en el off. ¿Qué va a pasar en ese momento? Nada, estamos haciendo escenario, no sabemos. La vida de las personas está en... Viste, los yankees tienen una frase que a mí me gusta mucho que es poner la plata donde pones la boca, ¿no? Yo miro lo que hace la gente con sus acciones, no con sus palabras. Las palabras de la gente puede decir cualquier cosa en la palabra. Entonces, si es con eso, en la no acción, cuentes con esas manos. Bueno, por ejemplo, estos gremios, los gremios de ahora, digamos, están calladitos, no dicen nada. Hay una devaluación en Argentina, hay una inflación escandalosa, hay más de 100% de inflación, suben 9,3% los alimentos, tenés que ganar más de 171.000 pesos para no ser pobre en Argentina. La mitad de los argentinos formales que trabajan en blanco en Argentina ganan menos de eso, tienen un salario de pobreza. ¿Vos ves a algún gremialista diciendo algo? Igual yo quiero, abonando eso, quiero que recordemos las históricas, y hay más de una, fotos de los gremialistas, de los gordos, de la CGT, en Olivos con Mauricio Macri. Hay varias reuniones, hay varias fotos, con lo cual, si el poder que viene es de una fuerza opositora con fuerza en el Congreso, esos, la mayoría, van a ir ahí. Los que nos vamos a ver van a ser los que se juntan en Ensenada con Cristina y el Operativo Clamor. Pablo Moyano, Walter Correa de Curtidores, Furlan de la UOM y parte del ESMATA. Por otro lado, todos esos que mencionaste vos, ya no tienen el poder real de la calle, ese poder real que sí tenían durante los gobiernos anteriores. Hoy el poder real de la calle lo tienen las organizaciones sociales. La disputa política entre esos sectores gremiales y el gobierno, y es que el gobierno le cedió un montón de poder a las organizaciones sociales. Ese poder nosotros se lo tenemos que sacar de un plumazo a las organizaciones sociales. ¿Sabés cómo? Dejando de intermediar, que no sean nunca más intermediarios de la ayuda social en Argentina el día 1. El día 1 se tiene que terminar la intermediación de la ayuda social en Argentina. ¿Todos juntos por el cambio están de acuerdo con eso? Sí, todos, por supuesto. De hecho, Morales, por ejemplo, lo está haciendo en Jujuy. Bien, ¿y cuál es para vos la diferencia económica entre la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta y la propuesta de Patricia Bullrich y la de Vidal? Y te agrego, si querés, de Gerardo Morales, pero pin. Sí, no hay diferencias, no hay diferencia en la propuesta económica. Hay diferencias en la implementación de la propuesta económica, veremos qué equipo termina presentando cada uno. Y es importante, por perdóname, Martín, salir del cepo, como dice Larreta o Lacunza, que dicen, esto no es prioridad 1, no se puede salir en el primer momento, y Patricia Bullrich al menos ha dicho, creo que en La Rural, que hay que salir del cepo y unificar el tipo de cambio inmediatamente. Mira, todos en Juntos por el Cambio... Es una diferencia grande. Todos en Juntos por el Cambio están convencidos que hay que salir del cepo, que no se puede tener $2, que no se puede tener $3. ¿Y cómo hacer? Las discusiones en el... ¿Cómo ya ese error ya lo cometió? Ese error... No, te estoy preguntando, Martín. Yo lo explico con lujo de... Cambiemos. Vino, hicieron toda una conferencia de prensa, dijeron salen del cepo y terminaron, y el gobierno peronista festejó que terminaron volviendo a poner el cepo. Sí, tienen que ser cuidadosos de vuelta. Larreta no está diciendo que es el primer día. Ahora, lo que pasó con el gobierno fue justamente que ganó un gobierno que dijo, nosotros no vamos a pagar la deuda, vamos a reestructurarla, nosotros queremos un dólar de 60. Había dos caminos para el dólar de 60. Había algunos que le decían a Macri, lo llamaban a Macri y decían, mira Macri, hacé lo mismo que hizo Cristina. No devalúes vos, no pongas cepo, entregale todas las reservas. Que compre la gente el dólar de 40, todo lo que quieran, que se compren los dólares de 45 que quieran. Hacé lo que hizo Cristina, que entregó $100, la reserva del Banco Central. Macri le entregó casi con el doble de reserva de lo que le había entregado Cristina. Le dijo, hacé lo que quieras, vos no entregues, no. Pero después
hubo un acuerdo político. Nadie lo va a reconocer a esto, pero el acuerdo político existió. Y en el acuerdo político, Alberto lo que pidió es, mira, no me dejen pelada la reserva. Yo voy a decir públicamente que está bien, que el dólar está bien a este nivel, pongan un cepo, no me dejen pelada la reserva. El cepo, Cambiemos, no tiene ninguna intención de poner ningún cepo en Argentina. Todo lo contrario, no funciona ninguna economía del mundo con cepo. No funciona. Pero necesitas un tiempo para sacar el cepo. No, eso es un error. Es un error. ¿Vos decís que el día uno saca el Horacio cepo? Rodríguez Larreta, en las más, nunca ha dicho esto, en las más altas esferas dijo que no coman vidrio, que no se puede levantar el primer día. Se puede levantar perfectamente. No coincido con ahí se puede levantar Ahí hay una perfectamente. diferencia entonces. Se puede levantar Bueno, perfectamente. ustedes no aprendieron de los errores, A mí no me Martín. consta, a mí no me aprendieron consta de que los a mí no me consta que los economistas que trabajan con Horacio no piensen que hay que resolver el dijo problema la del CUNSA cepo como prioridad número uno. públicamente, Martín. No sabemos, yo no escuché que Horacio tampoco haya dicho que la CUNSA va a ser su ministro de Economía. Bueno, Pero lo eso tenía tipo al lado, asesor. bueno, a la Cunza lo tenía al lado en reuniones importantes. Sí, Pero como fue un yo puedo error tener- que él hable como o puede diga haber- lo que está las cuestiones perfecto. técnicas. Está Fue un bien, error yo haber te quiero levantado decir, el cepo. No, ¿cómo va a ser un error? El cepo es un impuesto a su desarrollo, favorece su desarrollo. El cepo es una cosa que hay que levantar el día uno. No hay ninguna economía del mundo Pero eso voy, que Martín. pueda ni siquiera frenar la inflación Un segundo, con cepo. porque, Es un error, hay que salir del cepo el día uno. Porque Pablo acaba de decir, no aprendieron de errores. ¿no? Exactamente. Considerando que haber levantado el cepo cuando apenas rápido. asumió Cambiemos fue un error. ¿Fue un error? Vos decís que no. Fue un gran acierto. ¿Fueron No, más no, beneficios que perjuicios Por haber supuesto. levantado en aquel momento el Por cepo? supuesto que sí, por supuesto. Claro que fue un acierto. De hecho, Pero Martín, todas las cosas son procesos. Es como decir, yo entiendo que vos tenés que venir con una línea al próximo gobierno y decir, voy a abordar la reforma laboral, voy a abordar la reforma de impuestos. Pues te lo voy a plantear Pero al vos no revés, podés- te lo voy a pero plantear al revés. Pero vos no podés sacar el cepo un día Sí, para el podés. otro, porque Claro vas a que volver a podés. tener una corrida. No, podés, yo lo que perfecto. digo es, para generar No es así, confianza, pero no es así. vos tenés un problema que tenés económicamente, porque Pablo, este gobierno no tiene confianza. y el Pablo, ministro de justamente Economía vos lo no estás genera diciendo. confianza. Exactamente. Este gobierno no podría salir del cepo nunca, ni en 1, ni en 10, ni en Por 100, ni en 1000. supuesto. Y el que viene no podría puede salir de nunca. golpe, es El que viene mentira. sí puede salir. Por la misma razón por la que empezó el cepo de golpe. ¿Sabés cuándo empezó? No fue un proceso. No fue un proceso. Entrar en el cepo no fue un proceso. No. ¿Sabés lo que pasó? Ganó un gobierno que dijo que iba a devaluar, que quería un dólar de 60. Ganó un gobierno que dijo que iba a reestructurar la deuda en Argentina y por lo tanto empezó el cepo. Al otro día que ganó el gobierno. No fue un ¿Cuándo? proceso. El cepo lo puso, después del 12 de Empezó agosto. antes. Sí. No, antes. no, el gobierno después asumió el no, 10 de chicos, hasta el 12, diciembre. chicos, por Dios, hasta el 12 de agosto, hasta la PASO que pierde Macri por paliza, que condena prácticamente, después fue una levantada que no alcanzó. Hasta la paliza de la PASO esa, del 12 Sí, Pablo, hasta el Luego 12 de mismo agosto no va- había el cepo. mismo va a decir, Sí, esto es bueno, gobierno. pero No había le cepo voy a hasta el 12 de decir- agosto. Te voy a decir como la Corte Suprema. googleenlo Y con si tienen duda. Esta es una No. discusión, Lucía, en abstracto. ¿Por qué no vamos a lo concreto? Yo estoy ¿Por yendo qué a no lo vamos a concreto. lo concreto? ¿Qué puede hacer mañana, pasado el gobierno? Vos dirás, este dólar perdió, como me aclara algún amigo que me está escribiendo, es 4, 5%, 4 y pico por ciento, es este salto de 20 mangos del dólar, Claro. pero es un precio de la economía con impacto político. Cierto, totalmente. Bien, ¿qué puede Totalmente hacer sí. para bajar esta sensación térmica? Vos decís ilusión monetaria, llamalo como vos quieras, pero vos no podés evangelizar a la gente que está diciendo, es normal, si te subió el atún, te subió tal producto, también te sube como si fuera... Esperá, yo Ojalá, lo que digo ojalá no ¿qué- pase lo que te voy a decir, ojalá no pase lo que te voy a decir, pero cuando hubo una corrida en Argentina y el dólar se fue en octubre del 2020 a 700, aunque no tenga que pasar que el dólar toque 700 para que vos me llames dentro de 3 semanas con el dólar en un precio estratosférico o en una corrida, en el medio de una corrida y me digas, tenías razón, esto no era una corrida. Está bien, Yo lo si que vos te digo decís que es a muy vos te claro, pare- lo que te digo muy claro. Acá no hay una corrida, todavía. Yo no estoy diciendo que no va a haber una corrida. No lo sabemos. No hay dólares en el gobierno. Es dramática la situación. Por eso estoy pidiendo, por favor, que el gobierno corte el cordón que lo vincula con el Banco Central ya. Bien, entonces, que pará. anuncie urgente una independencia total del Banco Central, Bien. porque tengo miedo Mi de que respuesta. si no lo hace tenga una corrida. Mi respuesta es, eso no va a ocurrir. ¿Tenés Bueno, otra vamos alternativa a estar para jugando- No. este elenco y este guión? ¿Pueden hacer una cosa diferente? No, si este elenco, Tu lo propuesta no la único, van que a pueden, hacer. lo único que pueden hacer es devaluar sin decir que devalúen, o sea, empezar a pasar más cosas al dólar de 300 o de 400, que ya lo están haciendo, cada vez hay más cosas que van al dólar de 300, cerrar todavía más el cepo, entonces las importaciones que todavía pueden entrar con dólar de 210 cada vez menos, no entra ninguna otra importación más, y así todo no le va a alcanzar. Porque faltan 20.000, hay un agujero de 20.000 millones de dólares que se perdieron por la sequía. Y ya no había dólares. Y si Massa, vamos a suponer que el cuento de hadas sucede y Massa trae 10.000 millones de dólares
del Fondo Monetario. ¿Qué pasa con esos 10.000? Vamos a hablar, como decían ellos. ¿Sirve para que el gobierno llegue o se van a fugar también? Compra un par de meses. No es que se lo van a fugar, se lo van a consumir. Se lo van a consumir. Bueno, usando el lenguaje del se lo van a consumir en el funcionamiento normal de la economía. Son 2 meses eso. Compra 2 meses. Como ojalá traiga 10.000 millones, compra 2 meses. Compra 2 meses como para llegar a la... En este 10 de diciembre faltan... No llega ni a las tasas. Por eso te estoy diciendo que el problema es de una gravedad que no me parece que no estamos dimensionando. No es esto de 430, 440, esto no es nada, chicos. Esto no pasó nada todavía en Argentina. No pasó nada que no haya pasado con ningún otro precio de la economía. Insisto, por Dios, vayan a un kiosco a ver si se compran algo con 450 pesos, no te compran ni un alfajor. ¿Cuál es el ¿De qué estamos hablando? ¿Sabés qué pasa, Martín? Si alguien se quiere comprar ya no un departamento, Olvídate. media cochera. No, por supuesto. Para ir a comprar los dólares que vos necesitás para comprar un cuarto de cochera, no te digo un departamento, tenés que ir a cambiar y para cambiar vas a tener que erogar muchos más pesos que el día viernes. Obvio, Eso es doloroso. ¿Sabés qué? La sensación es que tu salario en dólares es... No, pero voy con perdón, te lo voy a cubano. complementar. No quiero ser cubanizando. soberbio y decir la corrección. Lo voy a complementar al análisis. Si vos le cambiás esa expresión que vos dijiste, en vez del tipo se quiere ir a comprar una cochera, vos le pones, el tipo se quiere ir a comprar un auto, el tipo se quiere ir a comprar una tele, el tipo se quiere ir a comprar ropa, el tipo se quiere ir a comprar con un changuito en el supermercado lleno, el tipo se quiere ir a comprar, es exactamente igual. Bueno. Igual. O sea, lo que le está pasando al dólar no es nada particular que no le pase a todos los otros precios de la economía. Ergo, si hay algo que le pasa a todos los precios de la economía, hay un denominador común. El denominador común es que todos están apoyados en algo que se cae. El piso en el cual están apoyados todos los bienes de la economía, que es el peso ese, se hunde, se cae. Entonces, como tiene cada vez menos valor ese peso, el resultado, me río porque está guardándose la luca. Soy más pobre que ayer. Como el peso sobre el cual están apoyados, realmente, antes podría ser un chiste que alguien por ahí después del programa te decía, che, devuélvemelo, ahora te lo dejo porque vas a pagar la propina del próximo café. Tenés $2. Por eso. Bueno, me lo dejás en serio, gracias. Te lo regalo. Me das unos 1.000 Entonces, ya que está te lo regalo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Como está todo expresado en la misma unidad y esa unidad de cuenta en la cual está expresado todo vale cada vez menos, entonces todos los precios de la economía vuelan respecto de ese peso. Bien, lograste nada, yo sigo intranquilo igual. Es que yo estoy más intranquilo que vos. No, es ya gravísimo que el peso que el peso se caiga a pedazos. ¿Me entendés que es gravísimo que se caiga el peso? Pero no miren a la culpa no la tiene el dólar, no es un problema del dólar. Pero nadie le echa la culpa. La culpa la tiene el peso. Ese que se derrumba. ¿Sabe cuánto valor? ¿Sabe qué valor perdió el peso desde que arrancó? ¿Sabe cuánto valor perdió? El 99,9% de su valor. No vale nada el peso. Chau. Hagan un bollito, terminen con el peso. Inventen otra cosa. Hay que hacer otra cosa. Chau. A mí me parece que hay otro factor que tenemos que mencionar por último, que es la gente acompaña o no acompaña un gobierno, una gestión de manera binaria, y es, ¿este gobierno controla o este gobierno ya no está en control? Lo que pasa, a diferencia de otros precios, en este caso con la inflación también, es que lo que empieza a aparecer es que ya no tiene palancas para para frenar. Ni llamar y apretar a los 10 cueveros, lo más rústico, lo más Guillermo Morenesco, ni otro repertorio. Este es el tema, empieza a dar la sensación de que ya no tiene palancas para controlar. Exacto, le faltan 20.000 millones de dólares. Guardalo porque hay gente que no tiene para comer. No tiene, le faltan 20.000 millones de dólares. Yo te propongo... No va a comer mucho planchá y pedirle perdón al hornero por lo que le hiciste. No, el hornero no tiene la culpa, pero esto no vale nada. No le mentamos más a la gente. Esto, el Banco Central, el gobierno tiene que renunciar al Banco Central. Tiene que correrse el Banco Central para que esto valga. Bien, Martín, gracias. De nada. Te saludamos, voy hacia Lucía Salinas, porque en un mundo que ojalá fuera paralelo, pero es nuestro mismo mundo, hay un escándalo con el tema de los hackeos a los celulares de incluso los jueces de la Corte Suprema. Cuando vos decís, ¿era hasta acá? No era hasta acá. Rosenkrantz también. Lucía. Así es, Diego. Crece este escándalo de celulares hackeados nada más ni nada menos que de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, la máxima autoridad en materia judicial en nuestro país. Ya sabíamos que a Horacio Rosati, presidente actual de la Corte Suprema, le habían sacado líneas de celulares a su nombre. Ahora se suma otro integrante de la Corte, Carlos Rosenkrantz, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, lo fue durante el periodo de Mauricio Macri.
¿Qué determinó esto para la justicia? Que el escándalo crece, que podríamos tranquilamente estar frente a una gran red de espionaje ilegal que tiene en la mira nada más ni nada menos que a los jueces de la Corte Suprema. Acá además tenés 2 de 4, 50, la mitad de la Corte ya está espiada, 50% hackeada. ya tuvo sus celulares hackeados, ya hubo líneas de 2 de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que fueron sacadas sin su autorización. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo fue esto? Vamos a repasarlo rápidamente. Lo primero, ¿cómo fue el hackeo? Entre diciembre del año pasado y febrero de este año se sacaron 5 líneas telefónicas a nombre de Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El segundo paso fue el siguiente. Utilizaron en febrero de este año una de esas líneas para pedir otra a nombre de Carlos Rosenkrantz. Ambos denunciados por el kirchnerismo en el Congreso para realizarles un juicio político. Ahora te voy a hackear. Pedí un teléfono a nombre de Lucía Salinas. ¿A qué puedo acceder y qué es lo que yo podría hacer con eso? Accedes a todo lo que hay en el celular porque lo que se hizo fue pedir un nuevo chip, una nueva línea. ¿Qué sucedió? Esto se hizo desde Misiones. El informe que recibió el juez que investiga todo esto dice, por ahora, 2 cosas. La línea de Rosenkrantz como las de Rosati se ordenaron desde Misiones. Le preguntaron a Rosenkrantz, ministro, ¿usted pidió una línea telefónica a su nombre? No, yo no lo hice. Alguien suplantó su identidad. Porque para hacer ese proceso tuvieron que contestar 3 preguntas para verificar la identidad del juez. ¿Pero qué hago yo? Ahora tengo una línea y digo, hola, ¿cómo te va? Soy Carlos Rosenkrantz. ¿Te recordás? Te bajás la app primero de la empresa telefónica y ahí haces un cambio o un pedido de nueva línea. Una vez que te lo dan, vos tenés como clonado tu celular. Y eso es ahora lo que la justicia está investigando. Si hicieron llamadas desde el teléfono trucho, por decirlo de alguna manera, o mellizo de Rosenkrantz, enviaron mensajes haciéndose pasar por él, quisieron dar alguna orden o quisieron meterse en su celular para ver qué decisiones estaba tomando este juez tan criticado. O sea, en realidad estaban buscando lofer explícito. Estaban metiéndose a ver qué les encontraban. Bueno, es la misma pregunta que se a ver hizo si había el juez algo sobre Horacio Rosati. Estas 5 líneas a nombre del presidente de la Corte Suprema de Justicia, la máxima autoridad de nuestro país dentro del Poder Judicial. ¿Dónde impactaron esas líneas telefónicas? ¿A quiénes llamaron? ¿Con quiénes hablaron? ¿Qué quisieron saber? Estas son las preguntas que todavía la justicia no logra responder, que los especialistas están peritando aún estos teléfonos, pero lo que indica esto es que no solo el 50% de la Corte hoy ha tenido sus teléfonos hackeados, sino que se suman más jueces de Comodoro Pi también. Bueno, muy bien. ¿Quién hackeó o quién intentó meterse en el teléfono de los jueces? No lo sabemos, pero hay tantos elementos como en una película que vos decís, adivina quién le está haciendo un juicio a la Corte Suprema, adivina quién está obsesionado con la Corte Suprema, adivina quién pidió extender como si fuera un acordeón a 25 con todos los gobernadores, que cada gobernador de cada provincia pusiera más integrantes y subcámaras. ¿Quién quiso hacer eso? ¿Quién podría tener interés? Seguramente no tenés ni idea, yo tampoco. Acompáñame. Voy a volver y vamos a charlar con Pablo, con Jessica, con Osvaldo. Y Lucía se está sumando también. Esta extraña entrevista, extraña por el momento, que dio el presidente Alberto Fernández a Mex Urtiz Berea. Exactamente, el presidente hizo el último viernes un video en el cual él hablaba de su decisión, mi decisión se llamaba el video, en el cual contaba por qué no iba a ir a competir por un nuevo turno por la elección presidencial. Pero llamativamente, bueno, no tanto, el presidente le encanta hablar por los medios, no demoró mucho, cuando pensaban muchos que esto significaba una especie de tregua en el frente de todos, habló. Y fíjate lo que dijo respecto de Cristina Kirchner y la elección presidencial. Hay muchos candidatos, hay Nos muchas... preguntamos Massa. Ah, sí, bueno. Y bueno, y Sergio también, si él tiene vocación de presentarse, puede presentarse, qué sé yo. Yo la verdad, si yo digo que hay que democratizar es porque creo que ya no debe haber nadie que señale un candidato.
Parece una serie de polka de los 90. Falta el sifón, todo el costumbrismo, la cocina, ¿no? El florero de mi vida. gasolero. El gasolero parece. La Antes de hablar de lo que dice el presidente, recordemos, no es que un periodista fue a Olivos o a Casa Rosada a hacer una entrevista. Es que no es que el presidente fue a Radio Nacional, de donde que transmite la entrevista. El presidente fue a la casa del periodista. En helicóptero. Y en un helicóptero. Digo, la falta de respeto por la investidura presidencial, que ese solo hecho denota, es enorme. Y no lo podemos en el naturalizar. marco de la situación crítica que estamos viviendo, totalmente. esta es la cancha de Ferro. Algunos dicen que el presidente terminó yendo en auto y que de todos modos viajó el helicóptero para que estuviera a mano. Peor todavía, porque si iba en coche, hubiera ido en coche y volvía en coche, ya que es un hombre común, no tenía por qué usar el helicóptero. Bueno, el helicóptero lo que es raro, claramente, es un aterrizó en lunes Ferro. a las 10 de la mañana y cuando todo el mundo está atajando penales de la semana en un país con todas las variables de la economía. Y aparte que en el rugiendo. video el otro día dijo, a partir de ahora voy a abocarme a la gestión, ¿no? Como si no se hubiera abocado a la gestión en 3 años y medio, cosa que Gracias. sabemos. Bueno, la primera acción que le conocemos después del video es que se aboca a la gestión yendo a una entrevista de 1 hora en un programa donde fue tratado muy cordialmente, pero donde volvió a encender la interna. Él Eso. dijo que Cristina, si era candidato, era porque le decía a la gente, o sea, diciendo, Cristina quiere ser candidata, tiene que ir a una PASO. En lugar de calmar la cosa, la interna está peor que nunca. Pero ¿por qué está peor que nunca? ¿Cuánta influencia tiene que Alberto diga hoy, ya habiendo renunciado a su candidatura, a su reelección, desde la cocina de Mex, que Cristina no tiene que usar su dedo y que esto tiene que ser elegido democráticamente en una PASO? ¿Cuánto impacto puede tener? Después de haberse bajado, claramente tiene menos poder de influencia cuando ya tenía poco, pero el año pasado dio una pelea, dijo yo quiero que las PASO, las primarias se realicen, y la verdad es que el kirchnerismo no consiguió los votos en el Congreso de la Nación para modificar esa ley, con lo cual ahora tiene menos poder que el año pasado. Lo que va a terminar pasando seguramente es que el kirchnerismo encuentre la manera de imponer su candidato, obligándolo a llevar sus propias listas. ¿Querés llevar un candidato propio? Bueno, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ir a la provincia de Buenos Aires? Tolosa Paz tiene candidatos a intendentes. ¿Cómo vamos a...? Y este es un tema quizás, no es técnico, pero es muy del partido, que es, van a discutir cómo se reparten los cargos después de una primaria. No se va a hacer por el sistema DONT, que es proporcional, que es como se eligen diputados y senadores, como se conforma el Congreso. Van a hacer un sistema de mayorías, que es lo que usa generalmente el peronismo. ¿Y eso qué implica? El que gana te aplasta en la interna y no se lleva nada. Y con eso le van a decir, ¿querés competir, Alberto? Dale, no te vas a llevar migajas, te vas a llevar. Una cosa que tiene que ver con la entrevista que mostraste al principio del programa en el editorial, cuando él habla de esa persona que dice que murió su papá y murió su mamá gracias a Alberto. Yo creo que ese mensaje era como irónico y con dolor de la persona. Digo, nadie puede agradecer porque murieron sus padres. Digo, más sabiendo lo que pasó en este país con las vacunas. Dice que murió en una cama habitación bien digo, de un hospital papá y público. mamá murieron por el COVID en una habitación de un sanatorio. Ahí está, de un veámoslo, a ver un hospital privado. Osvaldo dice, ¿No? quizás sea irónico, Digo, para mí se lo dijo alguien con dolor. a ver. Digo, porque además, bueno, En las ahora, redes, los mensajes de la gente después del video fueron realmente impactantes. A ver. Impactantes. Hubo uno que a mí me impresionó mucho. Bueno, mira, la pienso y me emociona, pero una señora me dejó un mensaje que decía, mi mamá primero murió por el COVID, después murió mi papá por el COVID, pero los dos murieron en una cama digna de un hospital público bien atendidos. Gracias, Alberto. Tremendo. Tremendo. Sí. cuando sabemos que no trajeron las vacunas que tenían que traer, que se demoró muchísimo el tema de las vacunas, que además de eso primero se la dieron en el vacunatorio VIP, digo, la verdad que ese comentario que hace el presidente es de un cinismo brutal para todos aquellos que han perdido a un ser querido y no han podido ni siquiera despedirlo, teniendo en cuenta además que él hizo una fiesta. Eso te cuando iba a decir. nosotros... No hay que olvidarse que la única causa penal que tuvo Alberto Fernández durante su gobierno como presidente de la Nación fue por hacer una fiesta durante la pandemia. El nivel de cinismo que tiene ese mensaje, yo no recuerdo en
casi ningún presidente. La verdad que es raro que se hubiera metido solo en ese tema, que es uno de los temas más cuestionados. Hay tweets. Sí, casi, tal vez nos estén mirando en la Casa Rosada porque acaba de tuitear la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dice: el presidente Alberto Fernández se trasladó hoy en automóvil para concretar la entrevista que realizará con Mex Urtizberea en Radio Nacional. Por razones de seguridad, la Casa Militar dispone siempre que se encuentre en zona un helicóptero ante eventuales urgencias. El presidente no lo usó. Bueno, vuelvo a decir, que se trasladó en automóvil y aparte hay un helicóptero, bueno, para una entrevista de modo amigable en la Radio Nacional y como decía Osvaldo, yendo a la casa del conductor y no a la radio, lo cual estaría muy bien que lo haga, ¿por qué no? La Radio Nacional llega en teoría a todo el país. Bueno, evidentemente los gastos son muy grandes. Y dice ella, lamentamos una vez más que publiquen y reproduzcan informaciones sin chequear con el único objetivo de generar malestar. Perdón, acá hay un eje que no es el que propone Cerruti. El eje es la agenda. Es que las 10 de la mañana de un presidente de un país con la economía estallada esté dando una entrevista que a mí me parece bien, se la dé a Mex Urtizberea, con lo queremos, todo, etcétera. El tema es la agenda rarísima, extraña, ni siquiera del gasto del helicóptero, que por supuesto es una fortuna. Nadie dice por qué fue en helicóptero y se aterrizó en la terraza de la casa de Mex. No es ese el tema. No, digamos, ¿cuál es la prioridad de agenda acá? Sí, creo que hay dos cuestiones, por ahí disiento un poco. El lugar que elige para hablar es el programa de Mex Urtizberea, que es un periodista, no es un periodista, punto uno. Propone otro programa de tertulia, van artistas a ese programa, punto uno. Punto dos, la última entrevista la había hecho con Tomás Rebord, que es un youtuber, militante, peronista, etcétera. O sea, cuando uno elige un lugar, también sabe qué mensaje quiere dar y a qué va a hablar, cuál es la propuesta. Y aparte que el tema está bien. Sí, no, y el tema del helicóptero, Cerruti, hace desde el mediodía que da vueltas el video y que ella, que iba a ser la ministra de las fake news, no dio ningún tipo de información. Esto se aclaraba en 10 minutos, porque muchas veces llamamos los periodistas para chequear información y no contestan. Pero además, cada vez que el presidente va a cualquier lugar, ¿hay un helicóptero al lado? ¿Es así? Sí, por seguridad. En cada lugar, digo, cuando el presidente vino acá a ATN, ¿había un helicóptero al lado? Igual yo te iba a decir, acá la portavoz que dice publicamos y reproducimos informaciones con objetivo de generar malestar. En este momento el portal Infobae informa que hay un grupo de funcionarios que viajó a buscar el nuevo avión presidencial. Yo creo, con todo este respeto, portavoz presidencial, que genera malestar que se gaste millones de dólares en un avión presidencial. Podrían viajar tanto el presidente como toda la comitiva, como el ministro de Economía, a los distintos destinos en aviones de línea y como todo el mundo, como lo hace todo el mundo. Incluso yendo en primera, gastan menos plata que con todos estos viajes que están haciendo. ¿Dónde queda el helicóptero cuando el presidente va a hacer 5N? ¿Dónde lo dejan? Bien, muchachos, perdón. Mi punto, y cada uno tiene el suyo, es la agenda, la prioridad, un lunes 10, 11 de la mañana. Todo. Es eso, básicamente. Es decir, acordate que hoy todo cuesta más caro que el viernes, nada más. Digamos, también comuniquemos esto. Es decir, hay gente resolviendo problemas o hay gente no resolviendo problemas. Es básicamente eso. Y en este momento vamos a una tanda, por favor. Muy bien, aquí está con nosotros Rolo Barbano. Hola, Rolo. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Y está con nosotros Manu Jove. Hola, Manu. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, la pregunta de siempre es: ¿dónde estuviste, Manu Jove? Fuimos a buscar a un candidato presidencial que se presenta como antisistema, que critica a la casta. ¿De quién estoy hablando? De JM. Empieza con J, pero te cambio el final. No es Javier Milei, aunque el discurso va a sonar parecido, por lo menos en partes. Escuchemos a Juan Grabois, hasta ahora el único lanzado formalmente del Frente de Todos. El día que Grabois copió a Milei, no vas a creerlo, míralo. Entiendo que estoy ante, por ahora, el único precandidato formalmente lanzado a presidente del Frente de Todos, ¿es así? Entiendo que sí. ¿Por qué el primero? Porque sería un crimen para el movimiento nacional y popular, para los que tenemos a representar a los trabajadores y los humildes, que terminemos con una candidatura de un hombre que viene de la UCD, como Sergio Massa, que pasó por todos los partidos políticos. Nosotros de ninguna manera vamos a aceptar que nuestra militancia, que nuestro pueblo no tenga otra opción electoral que un Sergio Massa, un Daniel Scioli. Y además hay una cuestión generacional que tiene que ver un poco con esta idea de la casta. Es verdad, hay casta.
En ese planteo coincidís con Milei en cuanto a la casta. Claro, lo que pasa es que él no está siendo consecuente con su propio planteo. Y además, el único de todos que no tuvo ningún cargo público es quien te está hablando. Uno escucha a Milei que se presenta como un candidato antisistema, anticasta, esta palabra que de alguna manera adoptó. ¿Es Grabois un poco o quiere ser el Milei de la izquierda? Yo no quiero ser Milei. Y además nunca podría ser Milei porque nunca tendría el apoyo del establishment y de los medios de comunicación que tiene Milei. Te propongo casi un juego, un desafío, pero en una línea, una palabra sería ideal, pero sin una línea, definime qué país te imaginás en la eventual presidencia de, y te voy diciendo los nombres. Sí. Sergio Massa. La Argentina de los 90, pero sin dólares. Javier Milei. Argenzuela, nos va a llevar a Venezuela. Los que dolarizaron fueron Venezuela y Zimbabue. Juan Grabois. Una Argentina más parecida a Noruega que a Venezuela. Noruega. No escuché Noruega. Noruega y qué dijo. Una Argentina más parecida a Noruega que a Venezuela, dice. Y él dice que con Milei, en todo caso, el camino es Venezuela. ¿Por qué se pareció a Milei hoy? Porque plantea esta idea de la casta. Él lo que dice básicamente es que en el diagnóstico Milei tiene razón. No coincide en todo caso en lo que Milei pretende o la forma que Milei pretende solucionar ese diagnóstico, pero sí habla de que el hartazgo generalizado de la sociedad tiene que ver con eso, con los privilegios de un sector de la clase política, donde incluye no solamente... Casta. No, exactamente, habló de la casta, habló de ser candidato por una cuestión generacional para combatir a esa casta, y en esa casta no solamente menciona los políticos de la oposición, sino también a lo del propio frente, en particular a Sergio Massa, donde escuchamos repasaba toda su carrera, su trayectoria Pero política. usó la palabra casta. La usó más de una vez. Sí, ¿Y a Cristina no la incluye en la casta Grabois? Bueno, él está, creo que la única terminal que tiene realmente en el frente de todos es Cristina Kirchner, más allá de lo que plantea y de todo lo que se enfrenta a los Alberto Fernández, los Scioli, los Massa, etcétera. Lo escuchamos muy fuerte el fin de semana justamente contra Sergio Massa también. Pero lo que dice, a diferencia de todo lo que sostiene el Kirchner, no habla de proscripción abiertamente, y lo que dice, a diferencia de todo lo que sostiene el gran cristinismo, ayer lo repasamos, estuvimos el fin de semana en Ferro con este gran operativo Clamor, él sostiene que Cristina no va a ser candidata. Él dice, yo le creo, digo que no va a ser candidata y con eso me alcanza para creerle. Por eso es que se propone como una alternativa. Es un mérito en estos tiempos, ¿no? Igual es algo que es cierto que dice Grabois, él no fue funcionario público, pero la agrupación de Grabois tiene mucha gente en el gobierno, y es más, en el Ministerio de Desarrollo Social hay una funcionaria, Fernanda Miño, que tiene una partida enorme de dinero para la tarea que se hace en esa repartición, con lo cual él no es casta, pero tiene funcionarios que forman parte del gobierno de Alberto Ángel diputados Fernández. a las listas, que es lo que también se está discutiendo ahora. Digamos, él lanzó su candidatura, el eslogan es Argentina Humana, tiene un tema de Calamaro con quien hace poco se vio en un bar, y de hecho Calamaro mandó también en una movida la semana pasada una adhesión al pueblo piquetero, entre comillas. Es decir, Tabac se encontraron con Calamaro, no es el lugar más, en cualquier Nacan lugar, Pop, ¿no? Exactamente. Pero me parece que fue irónico esa. Grabois a veces hace esa provocación. Bueno, pero él nació por ahí, él nació... Él es de la República por eso digo, pero más allá de este punto, que era una provocación, claramente lo que está preparándose es para tener alguna influencia en lo que va a ser el armado electoral, las candidaturas. Él puso diputados en las listas, él negoció con Máximo Kirchner, digamos, no hay una cuestión solamente de querer hacerse el candidato a presidente, sino de tener el dirigente de movimientos sociales más poderoso hoy, así como hacemos un mapa sindical. Emilio Pérsico. A ver, ordenemos el mapa, el ranking. No, el hombre más poderoso es Emilio Pérsico, el hombre que maneja desde su Secretaría en Desarrollo Social los planes Potenciar Trabajo. Estamos hablando de una persona que maneja más de 2 millones de planes sociales con el presupuesto que esto implica. Bien, ahí está. Número 1, entonces ahí lo tenés. Lo querías a Pérsico, lo tienes a Pérsico. La gente está preocupada por la situación económica. La renuncia de la candidatura de Alberto no le importa. Es una gran verdad esa, ¿no es cierto? La actitud de Alberto fue de grandeza, de saber retirarse a tiempo. Fue una decisión fuerte y personal de él. ¿No lo empujaron entonces, Pérsico? Bien. Y creo que había... Perdón, ¿no dijo algo más sobre Cristina? Me parece que Pérsico dijo algo más sobre Cristina. Pronto se los contamos, eso lo están buscando y yo no lo puedo hacer, pero dijo algo así que era provocador hacia Cristina sobre el tema de la elección, sobre el dedo. Dijo algo más. Que tampoco le convenía ser candidata a presidenta. Exactamente. No quiero decir un textual que no dijo, pero iba más en ese sentido. Hay un tema con las... Lo que dijo, perdón, el textual es que alguien procesado en la lista sería
una fiesta para la oposición. Claro, Ahí esto, tenés. que no le convenía ser candidato. Bueno, peor es la frase, pero básicamente quería decir esto. Ojo con la representatividad verdadera que tienen las organizaciones sociales. Pues pueden hacer movilizaciones y cortar la calle, pero yo no sé si tienen votos. Ojo con eso, pues por ahí nosotros decimos tienen mucho poder y la verdad es que hay un poco más de 1 millón de planes potenciar trabajo, no todos son de Pérsico y en el caso de La Matanza, por ejemplo, su mujer, Patricia Cubría, yo no sé si le va a ganar a Espinosa, probablemente no. Grabois, Entonces, ojo. ¿cuánto poder e influencia tiene? Yo entiendo que en los últimos años se instaló muy fuerte, tiene frases muy potentes, irrita y agrada según cada espacio, muy fuerte. Ahora, si corremos la espuma, ¿cuánto poder real tiene Grabois? Nada, que habla con Máximo y que habla con Cristina. Claro, tienen Cristina buen lo vínculo quiere en las mucho. terminales. Recordemos que una vez en un video que se le cursó hace poco y ella frenó para darle un beso, que Cristina no hace con casi nadie. Pero la verdad que el poder de ellos es mínimo. Y recordemos que el movimiento Evita, por ejemplo, en la elección de 2017, alentaba la candidatura de Florencio Randazzo, que sacó un magro 5% en la provincia de Buenos Aires. ¿Y tiene llegada con el Papa como en alguna época tenía? Sí, de hecho ejerce un cargo ad honorem en el Vaticano. Estuvo hace poco, hizo una gira por Europa y estuvo también con el Papa. Eso es real. Y crearon un grupo que es los Cayetanos, que son todos las cabecillas, o cabecillas suena feo, los líderes de las organizaciones sociales que están discutiendo a qué candidato van a apoyar dentro del peronismo. Algunos rumbean para Scioli, si Scioli es candidato. El Chino Navarro habló de Schiaretti. Schiaretti, sí, por eso. Bien. Si ustedes me acompañan, hablando de candidaturas, vamos a cruzar el río y vamos a visitar el campamento de enfrente, de la otra orilla, que es de Juntos por el Cambio. Y está con nosotros, para eso, Jorge Macri. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, va, casi. Gente que toma decisiones. Mauricio, Alberto, aparentemente Cristina, personajes fuertes. ¿Cuándo se definen los candidatos o precandidatos? ¿Cuándo se sintetizan, si es que esto va a ser, de la Ciudad de Buenos Aires? No lo sé, la fecha formal es en junio. Creo que el sistema actual que definió el jefe de gobierno, que es el de boleta única, permite que compitamos todos. Ya no es tan relevante que haya un único candidato del PRO. Esto es porque importante desaparece... porque en un momento decía, se va a bajar Quirós, se va a bajar Soledad Cunha, van a ralear el CAP para que sea más nítida la oferta. Entonces, va a haber una final donde está Jorge Macri contra Martín Lustó. Sí. ¿No va a ser así? No necesariamente. O sea, cuando vos tenías que armar boletas y entonces estaba la discusión de con qué presidente iba uno u otro, cuántas boletas había sobre la mesa en el cuarto oscuro, era un lío. Hoy vas a tener una boleta electrónica, vas a poder elegir cómodo ahí, así que es una decisión que cada candidato tiene que tomar. Yo voy a ser candidato, voy a competir por la Ciudad de Buenos Aires, haya uno, o sea, sea yo el único candidato del PRO o haya más, no importa. Yo confío en que la gente tiene la capacidad de elegir y ese sistema ayuda mucho, aunque haya una oferta muy amplia. ¿Vos sentís que por su estrategia nacional, Horacio Rodríguez Larreta, que primero te invitó o aceptó que vos pasaras de provincia a la ciudad, ahora hizo una alianza tácita, no sé si explícita, con Martín Lustó, para tener de su lado al radicalismo porque lo necesita a nivel nacional para hacer acuerdos, territorialidad, etcétera? Digo, ¿vos sentís que está apoyando más a Martín Lustó que a tu candidatura? No, no siento eso. Efectivamente, como vos decís, Horacio me invitó a la ciudad, así que si yo hoy tengo la chance de ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires es por la invitación de Horacio a sumarme a su equipo. Ya voy a tener 2 años de gestión este año en el equipo de la ciudad. Eso me ha permitido, además de mi experiencia en Vicente López, el saber gestionar en general, en ver qué cosas de lo que hice en Vicente López puedo traer, pero ya conociendo muy en profundidad la gestión de la ciudad. Y quiero proponerle a los porteños eso, una tercera etapa de superación y de renovación y de mejora en las ciudades del PRO. Después, creo que Horacio tiene relación con muchos referentes dentro de Juntos por el Cambio. Él está en una discusión nacional y yo me voy a concentrar en ser el mejor candidato posible para los porteños, porque a los porteños tampoco les gusta que le impongan candidatos
desde padrinazgos o desde jefaturas políticas. Obviamente los apoyos políticos son importantes, me dan tranquilidad, me dan comodidad, te dan respaldo, digamos, te hacen sentir bien, pero al final cada voto vale igual, ¿no? El más conocido, el más relevante, o el vecino que visité hoy a la tarde en Villa Urquiza, cada uno de ellos. En contexto de interna, dentro del propio Juntos por el Cambio, hicieron objeciones sobre que vos estabas en provincia y ahora, ¿qué clase de candidato si te domiciliás o no en capital? Digamos, el VAR quiere saber si estás adelantado, en posición adelantada o no. No hay offside. Todos los requerimientos se cumplen. Si no, jamás hubiera planteado una candidatura, no estaría avalado y apoyado por Mauricio, por Patricia, por el propio Horacio, que me plantea como uno de los candidatos. Los requerimientos se cumplen, así que desde ese punto de vista todos tienen que quedarse tranquilos y después decide la gente. Eso es lo que para mí es más apasionante de esto que tiene que ver con la política. No es el dedo, digamos, cruces de un distrito a otro ha habido muchas veces, pero de nuevo, los requisitos los cumplo holgadamente. He vivido más de 41 años en esta ciudad de Buenos Aires, tuve mis 3 hijos, me casé la primera vez, me volví a casar con Belén, he vivido en Belgrano, en Palermo, digamos, Arribeños 1212, Libertador 2202, Ramón Castilla 2871, Libertador 2201, enfrente donde viví de adolescente. Tengo muchos domicilios en la ciudad de Buenos Aires, así que cumplo con los requisitos. Si tuvieras que sintetizar en 2 párrafos, ¿cuál es la diferencia en el concepto, la propuesta tuya para la ciudad contra la de Martín Lustó? A mí no me gusta mucho hablar de los otros. Yo sé gestionar, y sé gestionar en profundidad una ciudad. He tenido a cargo seguridad, orden público, limpieza, ambiente, salud, educación. La costa de Vicente López es probablemente una de las cosas que más conoce el vecino porteño, que la utiliza y mucho. Yo hablo de lo mío, cada uno tiene que explicar qué es lo que tiene para darle al porteño. Yo creo que tengo esa experiencia, ese compromiso. ¿Cuál es un punto a mejorar de la intendencia, antes se llamaría la intendencia, sí, de Horacio Rodríguez Larreta? ¿Qué harías mejor de lo que hizo Horacio o antes Mauricio, tu primo? Todas las gestiones nuevas tienen que mejorar lo anterior, porque si no, no tiene sentido que nos presentemos. Entonces, yo me tuve que mejorar a mí mismo cada vez que me volví a presentar en Vicente López. ¿Y acá hay una gran obra de infraestructura? ¿Cuál es el nuevo paseo del Bajo? Algo que decís, no, yo creo que durante un tiempo no vamos a tener un nuevo paseo del Bajo, porque la Argentina requiere una administración con mucho cuidado del mango. Vamos a tener que bajar impuestos, vamos a tener que recortar gastos de la política, y yo pondría hoy más énfasis en seguridad, orden público y la infraestructura siempre de educación y de salud, que en pensar otro paseo del Bajo, que además son obras que uno puede plantear. Bien. En educación, ¿qué nuevo? Nación. Porque Martín Lustó sí hace mucho hincapié en mejorar educación pública y salud pública. En educación yo creo que la ciudad tiene que apuntar a ser una ciudad bilingüe, y no necesariamente eso va a ocurrir dentro del aula. Hoy hay tecnología para poder estudiar lenguas a través de la tecnología, porque tenemos que imaginarnos cuál es el gran diferencial de la ciudad de Buenos Aires. ¿Es el litio? No. ¿Es el petróleo? No. ¿Son las energías renovables? No. Es el capital humano. Nosotros tenemos la capacidad de exportar servicios con gran valor agregado. Entonces tenemos que darle a todos nuestros jóvenes la posibilidad de ser trabajadores del mundo mientras vivan acá. Y para eso hay que formarlos en bilingüe, por ejemplo. Fíjate qué bruscamente salto de temáticas. Dale. Ayer entrevistamos en este programa a Durán, mientras si quiere Pablo, Jessica o quien quiera. Durán Barba dijo ayer, a ver, Mauricio Macri no tiene que hacer de titiritero de ninguno de los candidatos porque la gente no quiere más títeres en la región. No quieren gobiernos títeres. ¿Qué pensás vos de esta idea de la dificultad de dejar el poder, de correrse, de no tener influencia, de no ser titiritero? Bueno, digamos, yo plantearía eso, que para que haya un titiritero y un títere hacen falta 2. O sea, en Nación lo que vemos es una Cristina titiritera y alguien que aceptó ser títere.
no hay que hacer paralelismos lineales a otros espacios políticos donde haya relevancias y liderazgos. Mauricio nunca haría de titiritero y ni Horacio, ni Patricia, ni María Eugenia los veo de títeres, de nadie. Son personas formadas, capacitadas. Entonces, está claro que nadie quiere eso, pero en nuestro espacio nadie está planteando eso. ¿Se apuró tampoco en bajarse, Mauricio? No, tomó la decisión cuando sintió que la tenía que tomar, sin especular, y me parece que eso es genuino y está muy bien. ¿Va a aparecer quién? ¿Pablo de León? Sí, ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches, Macri, ¿cómo le va? Hola, Pablo. Retomando un poco lo que recién decía Diego, hay un nivel de tensión a partir de la definición de Larreta de hacer elecciones concurrentes. ¿Usted cómo se siente con esta definición de las elecciones concurrentes? Porque aparte usted es el ministro de Gobierno, con lo cual algo va a tener que ver con un proceso que elija la Nación, el presidente con boleta de un tipo y el jefe de Gobierno con boleta única electrónica. Sí, primer dato es cierto, dentro de mi ministerio estaba el Instituto de Gestión Electoral y tomé la decisión, hablaba con Horacio, de sacar el Instituto de Gestión Electoral fuera de mi ministerio. ¿Por qué? Ahora va para que ningún candidato vaya a sentir que porque yo soy ministro de ese área algo raro puede ocurrir. Y me parece que lo mejor es que lo tome el Ministerio de Justicia, que está Eugenio Bursaco y que no es candidato. Es lo mejor, es lo más allá de que es un ente con cierta autarquía, pero mejor, digamos, ser muy claro respecto de que no tiene nada que ver conmigo. Ese es un dato. Segundo, a mí me preocupan las concurrentes en que sean incómodas para el votante. Porque cada uno de nosotros va a tener que entrar a un cuarto oscuro, agarrar una boleta para presidente de la Nación y diputados nacionales y después ir a votar en el mismo cuarto oscuro, espero, en una pantalla electrónica. Entonces, el voto va a ser un poco más lento. Hay que pedirle a la gente que tenga paciencia y que espere un poco más. Eso me preocupa. Ahora, dicho esto, el voto electrónico es una herramienta excepcional que le da mucha transparencia y rápidamente tenemos los resultados. Así que usemos esa herramienta que ya la usamos y la planteamos desde nuestro gobierno, me parece que está muy bien. ¿Qué impuestos concretos se pueden bajar y no que sean promesas después y que sea imposible? ¿Cuáles tienen? ¿Las tarjetas de crédito era uno? Sí. ¿Cuál otro? Bueno, el otro día eliminamos muchas tasas y costos de trámites. Eliminamos trámites y costos de trámites, 110 trámites y costos de esos trámites. Por ejemplo, partida de nacimiento, de función, de matrimonio, que tenían costos, ahora van a costo cero. Yo creo que hay que seguir profundizando eso y la ciudad va a tener que ser líder en la baja de ingresos brutos en el gobierno que viene. Los registros automotores, que quizás no dependen directo. No, sí. ¿Qué pensás vos de la existencia de los registros automotores? A mí me parece que la BTV conceptualmente es, o sea, controlar que el auto que circule esté bien es correcto. Me parece que los registros automotores hay mecanismos más transparentes y más modernos para evitar eso que quedó medio vetusto y responde a otros momentos de la Argentina. Bien, ¿tendrían alguna iniciativa al respecto? Sí, pero me las guardo para la campaña. Ah, va administrando, muy bien. Sí, obviamente. Jessica Bossi. Sí, ¿qué tal, Jorge? Buenas noches. Dos preguntas muy concretas y cortitas. Uno es tu política respecto al tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, que muchas veces es algo caótico. Si estás a favor de seguir haciendo bicisendas o no. López Murphy dijo, conmigo se acabaron las bicisendas, eso por un lado. ¿O qué planteas vos? Y por otro lado, seguridad. Se verá si hay un aumento o no del delito en la Ciudad de Buenos Aires. Uno tiene la sensación de que está ocurriendo en algunos lugares. ¿Cuál es tu referencia para ese cargo? Yo confío mucho en Eugenio Bursaco. Me parece que es un ministro muy capaz. Creo que está ya implementando algunos cambios relevantes. Creo que la ciudad necesita mucho más patrullaje en moto. Es mi experiencia como intendente en ciudades, y te uno los dos temas. En ciudades con mucho tránsito, y esto uno lo ve alrededor del mundo, más allá del poli en la esquina, que suena bien, que te da cierta percepción de seguridad, pero muy limitada, o del auto, que a veces no se puede desplazar, el patrullaje en moto tiene que ser el norte que tengamos, y yo creo en ese sistema, lo he implementado en Vicente López, y hay que hacerlo crecer en la ciudad. ¿Hoy existe? ¿Hoy de cuánto es? No, hoy tenemos cuerpos especiales para, por ejemplo, grandes avenidas o espectáculos deportivos, pero no está planteada una lógica de patrullaje generalizado. Yo creo que la mitad del patrullaje que hoy es en auto se podría hacer
en moto. Lo que pasa es que lleva tiempo capacitar, porque tener personal capacitado para una persecución en moto lleva más tiempo. Pero ese es el camino. Los puntos seguros es algo que yo agregaría en la Ciudad de Buenos Aires, que me funcionó muy bien en Vicente López, que es una alerta que está en la vía pública, en zonas de concentración de... El otro día estuve en el centro comercial de Montecastro, pero también en cada avenida donde hay centros comerciales. Es un botón de alerta de pánico en la vía pública que automáticamente la cámara te enfoca y empezás a hablar con el centro de monitoreo. Es de respuesta inmediata, sirve para cualquier tipo de emergencia, no solo de seguridad. Las bicisendas. Yo creo que la bicisenda ha sido un avance en la ciudad. Creo que hay que revisar algunas que no tienen tanto uso, y en ese sentido las cámaras, que te brindan mucha información de circulación, nos debería permitir analizar si todas son tan necesarias. Y el segundo dato importante para revisar en las bicisendas es el concepto de que en una calle de un único sentido vos tenés bicisenda de doble tránsito, y eso genera mucho riesgo para el peatón y para el auto, porque vos venís mirando del lado que viene el auto en la otra calle y te viene la bici al revés. Estas son todas mejoras que ya el equipo de tránsito está trabajando, pero yo no diría, me parece que es muy rápido decir levantaría, fueron las bicisendas. El mundo va hacia esto, la movilidad en vehículos eléctricos de bajo porte, como un monopatín, con todos sus riesgos, porque hay que usar ahí casco integral, porque se rompe en la boca. En el mundo está pasando esto, hay una crisis en el mundo con la cantidad de accidentes maxilofaciales, pues se pone el casquito de bici o de moto abierto y ahí aterrizan de cara, pero el mundo va hacia eso, entonces no tenemos que dejar de mirar el futuro. ¿Sos antiauto? Porque este gobierno es levemente, quizás atendiblemente, a veces es medio antiauto y se hace más difícil. Yo no te diría que es antiauto. Las ciudades en el mundo hoy luchan con el auto. Bueno, se camina más, entonces se te usa más agrego al tránsito. changuito esto. Dale. ¿Hay margen para hacer más kilómetros de subte? Porque en un momento las promesas de extensión de línea de subte... Yo no voy a prometer lo que sé que no puedo hacer en un país con crisis, que no va a poder tomar crédito y donde tengo que bajar impuestos. Si yo te estoy diciendo que tengo que bajar impuestos y tengo que priorizar otras líneas de trabajo, insisto, las sociales como salud, educación y seguridad, y te digo voy a hacer subte, te mentí. Así que no me gusta hacer eso. Requiem por un sueño de extensión del subte. Sí, país. El sueño está, la promesa hueca no. Bien, gracias. Jorge. Campañas. Siempre dicen, Javier Milei, ¿cómo arma en las provincias? ¿A quiénes va consiguiendo? Bueno, ¿a quién consiguió en La Rioja, Jessica Milei? Bueno, en el caso de La Rioja es donde va a jugar Javier Milei, porque hubo varias provincias en las que bajó sus candidatos. En este caso tiene un sello personal y el candidato es Martín Menem. Por supuesto, sobrino. Sí, sobrino de Carlos Menem, es el hijo de Eduardo Menem, que ya está completamente lanzado. De hecho, es legislador provincial, es uno de los pocos que ingresó en el 2021, cuando Milei fue también candidato por la ciudad de Buenos Aires. Y lo que está haciendo Martín Menem es usar su apellido. Recuerden ustedes que hay muchas provincias, muchísimas, que desdoblan la elección, la anticipan, la elección provincial, la despegan de lo nacional, justamente por la falta de resultados. El 7 de mayo votan Misiones, Jujuy y justamente La Rioja. Pero no solo Martín Menem usa su apellido, claramente en una asociación con su tío, sino también que le copia básicamente los spots. Y sí. A ver, veamos. ¡Vamos, Milei! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Menem! Bien. Sí. Ustedes recuerdan, no te hagas el que sos pendex y no recordás lo que vamos a mostrar ahora, porque todo el mundo recuerda lo siguiente. ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem!
faltó Amigacho. Bien. Año 2003. ¿Recuerdan el final de la historia? En un momento le dicen, vamos Menem a la segunda vuelta y Menem dice, no, yo no voy, y se baja. Muchos menemistas que lo acompañaron, ahí se caen todos porque Menem, contra lo que era la carrera de Menem, decide bajarse para no ser humillado en esa segunda vuelta. Pero igual, a propósito y buscando ya subirse a Carlos Menem. Sí. ¿Por qué no se le ocurrió otra claro. cosa? No, y además es La Rioja, donde Menem también tiene exactamente. otra relevancia. Está claro que no. propuesta que Manu, tiene? Menem, digo, está claro que Martín Menem, candidato de Milei, está orgulloso de su apellido y así lo muestra también, pero evidentemente hay sectores que no están tan orgullosos de ese apellido, por lo menos en el Armado Nacional de Milei, porque también se viralizó en los últimos días este flyer que vamos a ver ahora. Ven ahí los nombres de la candidata a intendenta, Olga de Marco, con el apellido en grande, Javier Milei con su apellido en grande, y Martín en grande y el Menem más chiquito, claro, un poco más oculto, priorizando el nombre y no tanto el apellido. Y la casualidad es que este que se compartió en redes sociales, el propio Martín Menem también lo compartió, pero la versión invertida, con el Menem en grande y el Martín. Ustedes recuerden que hasta hace 5 minutos, es decir, hasta hace, les diría, 1 año y 2 años, por ahí me puedo equivocar, no se hablaba mucho del menemismo, el propio peronismo lo tenía escondido, le pegaron muchísimo incluso cuando falleció Menem, algunos se animó, por supuesto Pichetto, a hacer un homenaje, Cristina y el kirchnerismo medio en silencio, los medios kirchneristas lo condenaron como si Cristina no hubiera estado y Néstor tan cerca de Menem. Siempre necesitaron el voto de Menem cuando podía ir al Lo Senado. tenían en el Senado. Y de un tiempo a esta parte apareció, digamos, la marcha del orgullo menemista. Entonces sacaron los que habían votado y acompañado a Menem durante tantos años, también en contraste con los resultados del kirchnerismo, volvió esa cosa de, che, estábamos bien en los 90. En una importante universidad privada, hace poco ganó el centro de estudiantes la Menem, como la cámpora, la Menem, en homenaje al expresidente, un grupo jóvenes de entre 20 y 22 años. Pero giró la Argentina. Antes no hubiera sido posible eso. Voy a sumar un dato histórico. Máximo Kirchner, su primera campaña electoral, la hizo utilizando la misma canción que utilizó en todas sus campañas como gobernador Néstor Kirchner, el himno para muchos santacruceños que se llama Santacruceño es. Hizo una versión remix, pero usó la misma canción, el mismo spot de su padre para su primera campaña electoral en Santa Cruz. Ahí está. Bueno, queda todo en familia. A todo esto, perdón, pues me aclaraban también eso, en La Rioja hay otro Menem que es secretario de Desarrollo Social de Quintela. Es un primo segundo de este Martín Menem, por eso, el turco Alfredo Menem. Por eso es que también algunos tratan de despegar a este Menem de aquel Menem, etcétera. Digamos, una cuestión, un apellido muy fuerte en la provincia. Menem bueno y el Menem malo, Bien. están planteando. Vamos a mostrar algo que no te sorprenderá. Se acercan las elecciones y ¿qué hacen tantos candidatos? El momento de regalar. Pablo de León. Bueno, hay una denuncia de que en la provincia de La Rioja, más concretamente en plena capital, luz del día, hay funcionarios que invitan a la gente a recibir plata. Lo denuncia la oposición. Miremos esto. Esto es una afirmación que se hizo, obviamente con un celular. Avanza por Avenida Santa Fe, en el centro de La Rioja, que son esas colas. Dicen que esas colas son porque les prometen entregarles 2.000, 3.000, 4.000 pesos en efectivo, que obviamente son a cambio de que después en las elecciones del 7 de mayo los apoyen. La provincia de La Rioja atraviesa un momento muy difícil, las clases empezaron atrasadas, hay personal de salud en paro, la situación no es sencilla bajo la gobernación del peronista Quintela, un hombre muy cercano a Alberto y a Cristina. Bueno, la oposición denuncia que allí les están dando plata contante y sonante. Bien, uno de los que denuncia es un candidato a gobernador por Juntos por el Cambio y es Felipe Álvarez, que nos está escuchando. Felipe, ¿cómo estás? Te tuteo porque ¿Qué veo... tal, Diego? ¿Cómo estás? Los saludo a todo el equipo ahí. ¿Cómo están? ¿Cuál es la denuncia concreta? A ver, es lamentable desde hace tiempo que mi provincia, que La Rioja, salimos en medios nacionales por cuestiones negativas. Nos duele mucho. Y esta noticia en particular, el gobernador Quintela, es una práctica habitual. Lo hacía cuando era intendente, lo hace ahora como gobernador. Tiene de rehén a la gente. Un Estado que administra mal los recursos, con un amigo presidente,
Alberto Fernández. En los últimos 3 años, La Rioja ha sido la provincia que más recursos ha recibido, pero bueno, eso no se traduce ni en obras, ni en salarios, ni en salud, ni en educación. Más recibido que del norte, porque la provincia de Buenos Aires recibió mucho. ¿A qué te referís? No. Si calculamos por cantidad de habitantes, La Rioja ha sido la más beneficiada en estos 3 años, pero, a ver, cuando vemos los salarios que tenemos, el 90% de los empleados públicos están por debajo de la línea de pobreza, no hay actividad o nula actividad privada, entonces la gente es rehén del gobierno, de tener que ir a hacer una cola. Duele muchísimo ver a madres con bebés en brazos buscando, como decían ustedes, 3.000, 4.000 pesos para poder pagar una boleta de la luz, un remedio para poder comprar alimentos. Insisto, nos duele mucho a nosotros, a los riojanos, pero también a la gente que hace cola ahí. Es lamentable, ¿no? Es triste ver esta situación. Pablo Álvarez, buenas noches. ¿Ustedes saben cómo se la llama a la gente, cómo se la convoca, cómo se hace este llamado? Porque lo que estamos viendo, o lo que ustedes denuncian, es que le dan plata en efectivo, obviamente debe ser dinero en negro que está para la campaña. ¿Y a quiénes convocan concretamente para que reciban esto? Son oficinas públicas, no hay una convocatoria concreta, la gente de temprano hace filas y tienen un horario determinado, tienen que llegar muy temprano y de acuerdo a la medida que van pasando, el horario y la plata que disponen, van entregando. Obviamente que además maltratan a la gente, insisto, rehén de un círculo vicioso en donde el Estado paga salarios bajos, ni hablar contratados, precarizados, parte de del sueldo de los empleados públicos en negro, entonces la gente tiene que llegarse hasta ahí, buscar unos pesos, como dicen ellos, para poder cubrir sus necesidades. Es tristísimo, duele muchísimo ver todos los días la cantidad de gente que está atrapada en este sistema, pero bueno, tenemos la esperanza de que esto va a cambiar en la próxima elección. Los riojanos están hartos, cansados de los bajos salarios, de la falta de educación. Miren, La Rioja fue la única provincia del país que tuvo un mes sin clase, que no arrancaron las clases, acaban de empezar hace una semana atrás. Y el sector de la salud hoy de paro. Bien. A ver, Rolo. Felipe, ¿y cómo se completa esta maniobra que ustedes están denunciando? ¿Cómo se aseguran el voto? ¿Qué tipo de controles hacen? ¿Hay punteros? ¿Cómo están movilizados? ¿Cómo está organizado toda esta maniobra? ¿Cómo moviliza el oficialismo esto? ¿Me preguntás? Sí, claro. ¿Cómo lo hace? Claro que sí. Insisto, es una práctica desde hace tiempo, en donde cuando llegan las elecciones son las mismas oficinas públicas que abren las puertas en determinados domicilios, que en La Rioja los conocemos todos, y la gente se llega hasta ahí, hace la cola, espera el turno y directamente recibe plata en mano. Pero plata ¿cuál es el concepto? Te estoy dando plata. ¿Cómo está presentado esto? ¿Es aquí tienen 4.000, 5.000, 3.000 pesos en concepto de...? Y van con una fotocopia del DNI de acuerdo a la necesidad que plantea y a la cara de la persona. Es así, es a dedo. Reparten plata para uno, para otro, insisto, jugando con las necesidades de la gente, de los adultos mayores, jubilados, madres. Pero hay un pedido de votar, digamos, está explícito que te doy y me das. Obviamente, ellos juegan con eso, listo, a ver, yo te doy esta plata, entonces ya sabes que me tenés que ir a votar en la próxima elección. Yo he tenido la oportunidad de hablar con mucha de esa gente y bueno, a ver, en esta situación en donde la plata no alcanza, en un proceso inflacionario que golpea a todo el país, insisto, sueldos de 50.000, 60.000 pesos, algunos programas ganan 20.000. En el interior de La Rioja hay gente que gana 6.000 u 8.000 pesos. Entonces, es muy dura la situación. Ahora, con esa gente que he podido hablar, dicen que esto nunca más. O sea, les toca ir ahí, pero que cuando estén en el cuarto oscuro ellos saben muy bien que son los dueños de la voluntad y que hay una realidad que en La Rioja no da para más y que nosotros tenemos la esperanza, porque escuchamos todos los días estos testimonios, de que hay que cambiarlos, que no podemos seguir así. Bien, Álvarez, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bien, tienen ahí ustedes una práctica que no es nueva, lo que es que no se extingue nunca. ¿Por qué tantas prácticas se van extinguiendo y modificando y hay algunas que están
muy enquistadas y además demasiado explícitas, ¿no? Claro, bueno, el peronismo claramente está apuntando a defender una de las provincias fuertes allí en el norte, Quintela, como decíamos antes, remite a Alberto, remite a Cristina, viaja, se la pasa viajando, dicen que está muy poco allá, pero claramente la disputa del nombre Menem, como antes contaba Manu, está en manos del peronismo y está en manos de Milei. Algunos dicen que Milei está tercero en las encuestas ahí, más allá de tener el apellido Menem en la pelea, pero claramente Quintela reproduce el estilo feudal de los gobernadores peronistas. Y yo les hago una pregunta. Una provincia donde hay sueldos de 6.000 pesos y donde las clases no empezaron. Y hay 47 empresas públicas en La Rioja, la mayoría de ellas, por cierto, con titulares que son parientes directos del propio gobernador. Bien, yo vengo escuchando hace años que ahora sí los gobernadores se van a hacer escuchar y van a imponer una mirada sobre la Argentina que quieren, no les digo ya un candidato. ¿Cuál de los gobernadores tiene cierta influencia en el peronismo hoy, pero influencia en serio? De todos estos gobernadores peronistas del norte, del sur, del medio... del... Kicillof es, Bueno, Kicillof, Kicillof es el hijo político de Cristina. Pero después lo demás, ninguno y todo esto que van a meter el vicepresidente es todo chamullo absolutamente. Bien, sí, no hay ninguno que sea su propio jefe y que tenga predicamentos sobre el resto. Lo quiso hacer Mansur y no pudo, volvió a su provincia como candidato. Los Rodríguez Sá, por ejemplo. No, tampoco. Tampoco. La Liga de Gobernadores, tampoco. Después de los 90 y su pelea con Cavallo, se fumó y hoy cada uno busca alambrar su territorio y no hay ninguno, bueno, Schiaretti, pero está fuera de ese grupo, que está intentando nuevamente ser candidato a presidente. Tiene un apoyo de Perotti, de las provincias del centro, de Santa Fe y de la provincia de Córdoba y también Entre Ríos, pero no pasa de eso. ¿Y por qué creen ustedes que no se animan? No se animan, no les da la nafta, no quieren, no desafían. ¿No tienen con qué? Porque la cuestión es la plata del poder central. Vos hoy no te podés pelear con Cristina porque ella define determinadas cosas. Guado de Pedro, el ministro díscolo de Alberto Fernández, díscolo entre comillas, es el que tiene los ATN. Entonces, en el momento de las elecciones, los gobernadores necesitan el flujo de la caja de acá. ¿Quién define hoy estas cosas? Alberto Fernández, no. Guado de Pedro, los ATN, y Massa está en el Ministerio de Economía. Con lo cual, la cuestión es que siempre van a seguir llamando al Senado y preguntándole a Cristina qué van a hacer. Bien. Pasados de dependencia con el poder central. Eso también ¿Qué es una decisión? excusa. Bien. Bueno, ahí está. No. Permítame. La plata es la plata. Y el poder se construye, si no, todo el mundo ve. Pero nadie los invito a una charla diferente. Vamos a preguntarle qué piensa un señor que es intendente hace muchos años de una pequeña localidad cordobesa, que ahora les voy a mencionar cuál es. ¿Y qué me dicen ustedes si les digo que este señor tiene 95% de aceptación, de imagen positiva y de aceptación en los 2.000 habitantes que tiene? Me refiero a la localidad de La Puerta, esto es en Río Primero, en Córdoba, y se llama Fernando Brasca. Brasca, ¿cómo estás? Hola Diego, un gusto escucharte. Bueno, un saludo para vos y para toda la gente que te acompaña en la mesa, por supuesto. ¿Hace cuánto estás en la intendencia de La Puerta? Hace 16 años, Diego. Es mi cuarto periodo. Lo estoy transitando los últimos 6 meses de este cuarto periodo. Bien. ¿De dónde sale este número del 95% de apoyo, imagen, aceptación? ¿A qué nos referimos? Sale un poco de trabajar permanentemente con la gente, estar siempre al lado de todo el pueblo. Somos casi 3.000 habitantes en este momento. Desde el primer momento, del primer día, es conocerlos a todos, acompañarlos en cada cuestión. No importa, cada 4 años cuando se hacía las elecciones, no tenía un significado diferente los gustos políticos de uno y de otro, sino seguir trabajando para lograr, bueno, el crecimiento de nuestra localidad, el crecimiento igual, ¿no es cierto?, el poder acompañarlos a todos en este camino. Y sobre todo estos últimos años, que es bastante complicado por la situación económica, ¿no es cierto? Pero en las elecciones, cada vez que es fecha de elecciones, ¿tenés retadores o retadoras? No te escucho, Diego, perdóname, y se corta. Bien.
A ver, Osvaldo Bazán, si la voz de él, que es muy potente, sí llega hasta Córdoba. A ver. Ahora, ¿qué tal? Buenas noches. Supongo que, siendo 3.000 habitantes, usted conoce al 5% que no lo quiere. ¿Le habló alguna vez? ¿Lo fue a buscar alguna vez? No se escucha. No se escucha, no se escucha. Bien, no hay delay. No sé, vamos a retomar. Pues es tan bueno que no puede ser real. Se corta, la tecnología te lo corta, ¿te das cuenta? A ver, recuperamos ahí. Me quedé solito congelado como Johnny Allen. Congelame. No estamos acostumbrados a hablar con gente de buena imagen. Bien, estamos hablando de una cosa que es muy atípica, digamos, el cisne negro o blanco, ya no sé qué color sería, de un señor que hace 15, 16 años está en una localidad cordobesa y lo van reeligiendo, que vos decís la mala y la buena. La mala, ustedes, o sea, tienen muchas reelecciones ahí, vamos a provocarlo con algo, porque si no demasiada dulzura acá. ¿Ustedes tienen reelección indefinida ahí, Brasca? No. Hemos cambiado justamente, hace 5 años se cambió la ley en la provincia, justamente cuando se cambió en la provincia de Buenos Aires, justamente que únicamente se pueden reelegir una sola vez. Así que a partir de ese momento se está cambiando. Yo justo estoy en mi último periodo, de cuarto periodo de elección, y bueno, por una cuestión particular, justamente quería retirarme, y la verdad muy contento con los resultados, ¿no es cierto? Como decías vos, la verdad, el acompañamiento del pueblo, de la comunidad, que todavía, la verdad que es un honor de poder representarlo y que seguir teniendo la imagen que uno tiene, la verdad que supera cualquier expectativa de cualquier persona que esté al frente de una comunidad. Osvaldo. Sí, le voy a preguntar otra cosa. ¿Qué consejo le daría usted a los políticos que tienen tan mala imagen en todo el país? La verdad que lo que hay que hacer es siempre ir con la verdad a la gente. Duela o no duela, ir con la verdad. Siempre ir con cómo está la situación. Recién lo decía ahí Macri con el tema de lo escuché un ratito con el tema de los subterráneos. No tiene sentido prometer cosas que uno sabe que no van a suceder. Entonces siempre con la verdad y ser igual siempre del primer momento hasta el último, ser como uno es. No hay que cambiar. A la gente no le gusta cuando los políticos, más en las localidades chicas, que de repente cambiamos nuestra forma de ser o cambian las cuestiones por uno a llegar a algún lugar. La honradez y ser transparente es lo más importante. Bien, ahí voy con Rolo, pero, por ejemplo, usted es radical, que no hay peronistas muy identificados con Perón, y acaso entonces, aún habiéndolo, lo votan igual a usted. Hay un montón de peronistas, y tengo muchos amigos peronistas en la comunidad. Como ganó en las últimas elecciones, ganó Mauricio Macri, después ganó el gobernador Chiaretti y después gané yo. O sea que la gente ha aprendido a votar en la puerta, sabe votar y elige lo mejor que cree que le corresponde. Así que eso no hay ningún inconveniente. Y la verdad, todo por alto porcentaje. Así que justamente eso es lo importante de estos 40 años de democracia, cada uno poder elegir a lo que quiera, a lo que piensa que es lo mejor para el país, para la provincia o para su localidad. Rolo. Brasca, buenas noches. ¿Usted está dejando un sucesor ahora? ¿Tiene un delfín, algún ahijado que vaya a presentarse para sucederlo en la misma línea que usted? ¿O usted se abre y ahora se dirimirá entre candidatos que nada tienen que ver con su gestión? No, justamente hicimos lo mismo como tiene que hacer. Tomamos que el pueblo pueda elegir quién quiere dentro de la gente, dentro de nuestro círculo que estamos trabajando en esta gestión de estos 16 años. Hicimos una encuesta entre 3 personas, el presidente del consejo, una secretaria y un comerciante también que sabe trabajar con nosotros, estamos todos juntos, y el mismo pueblo eligió, y lo que salió en la encuesta es la candidata para las próximas elecciones ahora el 25 de junio, que es la secretaria de Acción Social de la municipalidad. Yo le digo la verdad, Brasca, no entiendo cómo en cualquier edificio de 3 pisos el consorcio no se pone de acuerdo, ni si las sillas son de plástico y dónde se hace la reunión de consorcio, y ustedes 2000 están prácticamente de acuerdo. ¿Es real esto? Es real, y no únicamente. ¿Sabes qué pasa, Diego? El interior del interior hay un montón de presidentes comunales, un montón de intendentes de localidades pequeñas que trabajan a la par de su comunidad. Hay un montón, con casos como el mío, bueno, justamente salió
salió así a público, pero un montón de gente que día a día trabaja y busca lo mejor para su localidad. Y yo creo que ocurre mucho. Lamentablemente no tenemos la visibilidad de otros lugares mucho más grandes, pero hay mucha gente que hace un trabajo permanente y que tiene también un alto porcentaje de aceptación por la comunidad, y por eso muchos lugares son elegidos, y más en pequeñas localidades donde muchas veces hay que hacer de tractorista, de regador, de lo que sea, ¿no es cierto? Hay que estar en el momento, hay que dar los servicios y las cosas que necesita la gente tienen que tenerlas. Bueno, ha sido un gusto conocerlo. La seguiremos en otro día porque acá todo el mundo se quedó con ganas de charlar y ver exactamente qué cosas más hizo para tener tanta aceptación. Gracias. Diego, cualquier cosa, la verdad que un gusto, y nosotros estamos cerca de la Laguna Mar Chiquita, en el norte de la provincia de Córdoba, en el Parque Nacional de Encenusa, así que algún día cuando vengan a visitar el Parque Nacional de Encenusa van a ser muy bien recibidos en la puerta. La verdad que va a ser un gusto verlos, de encontrarlos acá, y vamos a abrir la puerta para recibirlos bien, por supuesto. Brasca, muchísimas gracias. Gracias, Diego. Un abrazo para todos. Vamos a hacer una tanda. Unas notas raras, pero se los prometimos. Dale, tanda. Rolo Barbano, un sospechoso, debo decir, nuevo incendio en el depósito de documentos sensibles de las empresas. Me refiero a Iron Mountain. Al menos extraño el incendio que se desató hoy pasada las 2 de la tarde en Barracas, en la calle Azara, en el mismo depósito, ahí lo están viendo, donde en 2014, el 5 de febrero de aquel año, se desató un incendio que terminó con la muerte de 10 personas. 8 de ellas eran bomberos, 2 eran agentes de defensa civil que estaban luchando contra las llamas cuando se les derrumbó encima una de las paredes. Ahora ocurre en el mismo depósito un nuevo incendio. ¿Por qué decimos que es extraño, que es fuera de lo común? Primero, porque hay muchas casualidades alrededor de esto. La primera es que el incendio ocurre apenas 12 días después de que se elevara a juicio la causa contra 18 personas por el incendio de 2014. Una causa que estuvo muy trabada, que tuvo idas y vueltas en la justicia y que finalmente hace 12 días tuvo una elevación a juicio para 18 personas. Pero para entre las que hay. A ver cómo unimos A y B. Primero es el mismo lugar, Diego, el mismo depósito que muchos creían incluso que había dejado de funcionar después de aquel incendio. Para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. ¿Qué tienen cómo vinculan las 14 personas estas? Lo que hay de vínculo directo es que es otra vez un incendio en el mismo lugar y que no tiene todavía una explicación. Todavía nadie puede decir, al igual que con lo que ocurrió hace 9 años, si este incendio es casualidad o es intencional. ¿Qué se guarda ahí? En ese lugar se guarda documentación de grandes empresas, de bancos, de empresas que tienen que guardar su documentación por cuestiones legales y no tienen dónde. Pero no tienen sistemas antifuego muy fuertes ya, y sobre todo después de la última vez. Empezás a hacer preguntas, Diego, y empiezan a surgir las dudas. En aquel momento, en 2014, cuando se incendió este depósito, se probó que se desactivaron y se desoyeron 27 alarmas, con una demora de más de media hora totalmente injustificada en que hubiera una alerta a los bomberos y a la policía sobre lo que ocurría dentro de ese depósito, que era altamente ignífugo, porque lo que se guarda son papeles. Claro. Y se supone que hay sistemas de alarma e incluso sistemas antiincendios que tienen que ver con regadores, con rociadores, que tienen que funcionar. En aquel momento se apagaron las alarmas, se apagaron los alertas y no funcionó el sistema, entre comillas, liberó zona. Y, Diego, esa es la sensación que tienen los familiares de las víctimas, porque quiero cerrar con esto, Manu. Había un sistema que tenía que ver con un sistema de bombeo de agua para que hubiera aspersores que rociaran agua sobre el lugar donde se desataba un incendio. No funcionó, la bomba no andaba y no se pudo apagar el incendio con el sistema que tenía. Llegaron los bomberos y una pared
se derrumbó hacia afuera en lugar de, como suele ocurrir en estos incendios, de colapsar hacia adentro. Por eso murieron estas 10 personas, bomberos de Policía Federal, bomberos voluntarios y gente de defensa civil. Por ese evento, por esa causa, contabas que se elevó hace nada a juicio oral. ¿Quiénes son las personas que están imputadas? Hay 18 imputados. Entre ellos está el sereno que estaba aquella noche, madrugada, en Iron Mountain, pero también hay directivos de la empresa Iron Mountain y hay funcionarios de la gestión del gobierno porteño de aquel momento. La causa está elevada a juicio como incendio culposo, o sea, sin intención, seguido de muerte. Los familiares de las víctimas que dicen, acá alguien prendió fuego el depósito Iron Mountain para tratar de quemar evidencia que tenía que ver con posibles maniobras de lavado, con posibles maniobras de evasión. Esa causa se demoró 9 años en ser elevada a juicio. Recién ahora se hizo la elevación a juicio oral, hace solo 12 días. Y te sumo otro dato totalmente fuera de lo común. La empresa denunció que hace 5 días hubo una intrusión, que se metió gente en esta sede de barracas de la empresa Iron Mountain. Ellos dicen, estábamos en medio de una desratización y se metió gente y no se pueden explicar. Bien, esto va a dar que hablar, tiene todos los boletos de la sospecha, algo no está bien acá, ni lo que pasó ni lo que pasó antes, y los sistemas antiincendio que volvieron a no ser, o no funcionaron o no ser suficientes. Gracias, Rolo. Esto ha sido todo. Ahora Joaquín Morales Solá desde El Llano. Hasta mañana.